Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Jóvenes Titanes, el sexto titán, capítulo 3. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme. Link del Discord del canal y fic en la descripción. A la mañana siguiente, tras desayunar en la sala, la aversión de Chico Bestia por la carne ya estaba claramente demostrada con su rotunda negativa a comer cualquier parte de nada con cara. Los titanes se habían presentado en la sala de peligro, 2 pisos por debajo del área común, para una última demostración de sus poderes antes de empezar a formar equipos. Que pudieran funcionar bien en parejas no significaba que, cuando llegara la hora de la verdad, pudieran trabajar juntos como una unidad cohesionada. La sala de peligro, solo superada en tamaño por la sala de operaciones principal, tenía paredes grises y opacas, además de varios paneles que podían mostrar quién sabe qué. Al igual que la de los X-Men de Marvel, esta sala de peligro también contaba con un proyector holográfico capaz de crear proyecciones semisólidas y estaba diseñada para aumentar la dificultad según el poder de la persona. En la parte superior de la sala, colgada del techo frente al ascensor, se encontraba una sala de control de tamaño mediano con ventanas panorámicas, suelo transparente y varias consolas diseñadas para crear rutinas de entrenamiento completamente personalizables. Así que esta es la sala de peligro, ¿eh? Preguntó Ventus acercándose al panel de control. Se parece un poco a la de los X-Men. Lo sé, ¿verdad? Respondió Chico Bestia. ¿Cómo funciona esto? Batman me habló de que estaban en la atalaya, pero nunca me dijo nada más, dijo Robin, mirando hacia adelante. Al frente de la sala suspendida había un amplio panel de control que abarcaba la mitad de la habitación, con varios teclados, pantallas, palancas, perillas y otros controles desplegados. Sin embargo, lo que le llamó la atención fue una bombilla oscura en forma de cúpula en el centro de las consolas. Los técnicos que construyeron la torre me dejaron un manual de instrucciones, que he descargado en mi disco duro, dijo Ki, dándose un golpecito en la parte metálica de la cabeza. Aunque conozco los sistemas al dedillo, se supone que hay algún tipo de IA que facilita el proceso. Saludos, soy la matriz de inteligencia logística del sistema de la sala de peligro, dijo una voz culta desde la cúpula central de la consola al encenderse, brillando en rojo con una óptica blanca en el centro. Sin embargo, puede llamarme Dr. Slim. ¿En qué puedo ayudarle? Jadeo la sala habló. Starfire se quedó boquiabierta, mientras que todos los demás estaban completamente asustados. La sala no habló. Es una IA funcional, comentó Robin, ya que la mayoría de las IA actuales tenían algún defecto. Rápido. Mátenlo. Mátenlo antes de que diga me temo que no puedo hacer eso y nos maten a todos. Gritó Bent, agarrando a Chico Bestia y sujetándolo por encima de la cabeza como un garrote por la pierna y el cinturón. Aunque sus preocupaciones no carecen de fundamento, le aseguro que estoy tan seguro como es posible, con lo mejor que la humanidad puede ofrecer, dijo el Dr. Slim al adolescente castaño. Le aseguro que, si bien gestiono los sistemas informáticos de la sala de peligro para facilitar su uso, todas las decisiones importantes se toman manualmente en los paneles de control que ve aquí, y han sido aislados físicamente de mis sistemas para contrarrestar los peligros que ha abordado. Lo mejor que la humanidad tiene para ofrecer, ¿quién te creó? Preguntó Robin. Fui programado y diseñado usando ondas cerebrales del científico Gerald Schugel. Sin embargo, el mundo conoce más comúnmente a mi creador como Ultrahumanite, le dijo el Dr. Slim al adolescente de pelo erizado. El tipo que se puso un cuerpo de gorila albino para que no lo confundieran con Lex Luthor. Preguntó Bent con incredulidad mientras finalmente bajaba a Chico Bestia, aunque sin apartar la vista de los conductos de aire de la habitación, algo que la IA notó. Tienes razón. Además, supongo que te preocupa que yo drogue el aire, como se ha retratado en los medios varias veces en el pasado. Y en la vida real, señaló Robin, recordando cuando ocurrían tales cosas. No teman, ya que estas preocupaciones se han tenido en cuenta para la creación de esta sala de peligro, dijo el Dr. Slim. La sala cuenta con un aire acondicionado y una calefacción compactos e independientes, físicamente aislados de mis sistemas. Además, yo mismo he sido aislado físicamente del resto de la torre, lo que significa que el único lugar donde puedo manifestarme es aquí, en la sala de peligro. Vale, pero digamos que lo mejor de la humanidad decide intentar matarnos. ¿Cómo los detendremos? Preguntó Robin con los brazos cruzados. Y quiero una respuesta real. No solo una pista, sino algo concreto por si se rebelan. Por supuesto.
Kyborg, si retiras el panel del suelo 2 metros detrás de ti, verás una pantalla de cristal extraíble y un juego de interruptores, dijo el Dr. Slim. Ki levantó el panel y una carcasa de cristal para revelar un único botón rojo bajo una pantalla de plexiglas con líneas amarillas y negras. Si tienes alguna duda sobre mi lealtad, he instalado el siguiente mecanismo de seguridad para que, si crees que estoy a punto de actuar de forma deshonesta, como tú dices, todos mis datos de inteligencia se restablezcan a la configuración predeterminada. Al igual que el resto de los sistemas clave, está físicamente aislado para control manual únicamente y no se puede anular. Entonces, ¿eres algún tipo de prototipo de IA? Preguntó Raven. Claro. De hecho, la unidad que ven ante ustedes es la primera IA perfecta, y si supero las expectativas, es probable que el modelo para dicha IA comience a aplicarse a diversos usos en todo el mundo, dijo la IA. Sin embargo, si mi programación de IA resulta ser tan defectuosa como todos los demás intentos anteriores, todas las copias de seguridad y los datos pertenecientes al programa de IA perfecta serán cancelados. Antes, Ultrahumanidad solo ayudaba a la gente si obtenía algún beneficio. ¿Por qué crear una IA para monitorear la sala de peligro? Preguntó Robin con los brazos cruzados. Porque, joven Robin, Ultrahumanidad desea demostrar que su mente es lo mejor que la humanidad puede ofrecer. Tras enterarse de la necesidad de tu equipo de una sala de peligro, se consultó a mi creador, y como deseaba moldear mentes jóvenes como la tuya de forma positiva, además de un laboratorio, financiación y un salario justo, saber que puede moldear mentes jóvenes es todo lo que necesita. Supongo que no te refieres al control mental cuando dices moldear mentes jóvenes, afirmó Raven. Carezco de cualquier capacidad de control mental, y cualquier forma de interacción fuera de esta habitación está monitoreada mediante una serie de mecanismos de seguridad a través de una línea telefónica fija. Dijiste que el botón de apagado de emergencia estaba en la sala de control. ¿Qué pasa si algo sale mal dentro de la sala de peligro? ¿Hay algún botón ahí? Preguntó Bent. En la parte inferior de la sala de control hay una caja de circuitos que, al destruirse, debería cumplir la misma función que pulsar el botón de apagado. Si bien no es tan elocuente como el botón dispuesto específicamente, hacerlo cumplirá la misma función, y está fuera de mis parámetros de diseño evitar que eso ocurra. Entonces, ¿supervisas la sala de control y lo configuras todo? Preguntó Ki tras la explicación. Además de adaptar la sala a las necesidades individuales de cada persona, señalando posibles defectos en sus estilos de lucha, dijo el Dr. Slim. Por otro lado, cómo me usen depende de ustedes, y soy capaz de mantener una conversación inteligente. Lo único que me distingue de un ser humano es que carezco del yugo de la carne humana. ¿Sabes contar chistes? Preguntó Chico Bestia emocionado, provocando que algunos suspiraran. Sí. Puedo acceder a una base de datos con más de 1 millón de chistes de distintos tipos, aunque un bloqueo impide que se publiquen chistes considerados subidos de tono, respondió la IA. Entonces, ¿la sala de peligro puede ser cualquier escenario que queramos? Preguntó Bent, tras hojear el manual de bolsillo que estaba en un estante de la sala de control. Por supuesto. Cualquier entorno, tanto real como abstracto, es susceptible de ser modelado, con el grado de realismo que se desee, dijo el Dr. Slim. ¿Sería posible hacer una sugerencia para un programa de entrenamiento? Preguntó la morena emocionada, salvo antes, cuando se había preparado para usar a la pelirroja como garrote. Por supuesto, dijo el Dr. Slim mientras se iluminaba un panel de control a la derecha de la sala. Siéntete libre de ingresar cualquier dato que desees en la consola. También se ha colocado un filtro en la pantalla para que solo tú sepas lo que estás escribiendo, y la comunicación digital también es una opción. Bueno, si alguien aparte de mí quiere empezar primero, me gustaría preparar algo que siempre he querido hacer en este tipo de situación, dijo Bent, subiéndose a la silla y escribiendo como un loco. Tenía una expresión de aturdimiento y casi furia en el rostro mientras tecleaba como un loco, programando quién sabe qué. Bueno, supongo que puedo darte el beneficio de la duda, dijo Robin, volviéndose hacia la IA. ¿Crees que podrías programar un fondo de Gotham y quizás un buen calentamiento? Por supuesto. Simplemente dirígete al ascensor y baja al siguiente piso mientras preparo una simulación adecuada, dijo la IA. Robin la vigilaba mientras caminaba hacia el ascensor. La puerta se abrió antes de cerrarse detrás de él cuando presionó el botón de Dr. Robin, ¿tienes alguna preferencia para una simulación de RD? Preguntó el Dr. Slim una vez que Robin subió a la planta baja. No tengo superpoderes, así que supongo que algo básico, respondió el chico maravilla, intentando acostumbrarse a la idea de una IA en la sala de peligro.
Una pregunta rápida antes de empezar. ¿No hay ningún equipo de grabación ahí? Preguntó. Ninguna que esté integrada en mis sistemas. Cualquier cosa que se quisiera usar para grabar tendría que ser aprobada primero por los sistemas de la torre, y cualquier cosa que transmitiera una señal inalámbrica de audio o video se detectaría casi al instante. Así no tengo que preocuparme de que nuestras debilidades queden expuestas, dijo cruzándose de brazos. Al menos no de mí, respondió la IA. Los controles pitaron durante unos minutos antes de volver a hablar. Acabo de terminar de crear una situación de combate básica. Tengo algunas configuraciones por si quieres probar las capacidades holográficas del RD. Te sugiero Gotham por motivos sentimentales. Que se haga, dijo el adolescente de pelo puntiagudo con una sonrisa. A pesar del infierno que Gotham era en sus peores días, aún extrañaba el lugar, pero sabía que estaba en buenas manos. Unos segundos después, una película holográfica blanca comenzó a extenderse desde el centro de la habitación. Unas estructuras metálicas semitransparentes se alzaron antes de que las luces se atenuaran. Una luna artificial apareció en lo alto, revelándole que estaba en un callejón de Gotham, con charcos, basura y grafitis. Bueno, esto parece demasiado real, dijo, pasando la mano por una de las paredes, sorprendido de que no la atravesara. Al pasar la mano por ella, la sintió como un ladrillo desgastado y envejecido. Creo que un humano diría. Mira luego, viene un tipo por detrás, dijo la IA. Robin se dio la vuelta y vio a un asaltante común materializarse de la nada. Que conste que soy incapaz de replicar el uso de fuerza letal, aunque se ha aplicado cierto grado de realismo en la RD para fines de entrenamiento. Sí, me di cuenta, dijo Robin mientras el hombre le sacaba un cuchillo y trataba de apuñalarlo, pero Robin le agarró el brazo con el suyo antes de propinarle un rodillazo en el estómago y luego lo arrojó por encima del hombro. Mirando por encima del hombro, se sorprendió del grado de realismo. La simulación actuaba tan desorientada como cualquier humano tras ser lanzado de espaldas. Debo decir que Robin es excelente, comentó Star mientras Robin sacaba su boy. Empezaba a luchar contra otros matones con distintas armas, esquivando todos sus movimientos, rebotando contra las paredes y asestando una serie de golpes con el bol y patadas voladoras de Kung Fu. Incluso le propinó un puñetazo por encima del hombro a uno de ellos, derribándolo de espaldas. Bueno, él es el compañero de Batman, afirmó Ki. Compañero. Gritó Robin mientras le daba un mazazo en la cara a un matón. Sus palabras llegaron a la sala de peligro por los altavoces. Amigo Cyborg, dime, ¿quién es ese hombre murciélago? Preguntó Star con ingenuidad. Batman es uno de los mejores luchadores contra el crimen del planeta, y además, no tiene ni un solo superpoder, declaró Ki, sorprendiendo a Star, ya que ella creía que los héroes siempre necesitaban un superpoder. Tiene quién sabe cuántos estilos de lucha, artilugios y tácticas en su haber, e incluso oí que una vez se enfrentó a Darkseid y sobrevivió. Diablos. Incluso Superman tuvo problemas con él, así de bueno es Batman. ¿Y su amigo Robin trabajaba para él como su compañero? Preguntó, intentando encontrar las palabras adecuadas, ya que Bent había tenido la amabilidad de comentarle su mal inglés. En cierto modo, tenía la obligación y el derecho de aprender inglés, ya que fue a él a quien ella besó. Compañero. Gritó nuevamente el Chico Maravilla mientras noqueaba a un hombre simulado con una pistola usando un Birdaran. Así es como funciona, supongo, dijo Bent, levantando la vista del monitor, tras haber perdido su expresión de vértigo y furia. Los superhéroes, en promedio, solo pueden combatir el crimen durante 1 o 2 décadas, 3 si sus cuerpos se lo permiten, y hasta ahora nadie ha superado esa marca, aunque Superman probablemente seguirá luchando otros 50 años. Por otro lado, no sé nada de fisiología alienígena, así que eso es irrelevante. En fin, durante siglos los artesanos han estado contratando aprendices para que continúen sus artes después de su muerte. Lo mismo ocurre con los héroes, y mientras que los villanos no necesitan entrenamiento, los héroes sí necesitan ser entrenados para poder manejar diversas situaciones, ya que entrarán en conflicto con otros, aunque por sus propias razones. Entonces, ¿algún día aceptaremos aprendices? Preguntó Star con curiosidad. No es obligatorio, y surgen nuevos superhéroes constantemente, declaró Ki con los brazos cruzados. En la mayoría de los casos, los héroes entrenan a sus familias si el resto lo permite, creando una cadena de futuros héroes. Antes, solo la policía luchaba contra el crimen, pero con la aparición de metahumanos, el nacimiento de híbridos alienígenas en la Tierra y circunstancias extraordinarias, la situación cambió.
Si bien la policía aún se encarga de la mayor parte del crimen, las fuerzas especiales se han entrenado para asuntos que ni siquiera los equipos de SWAT pueden abordar, y la Liga de la Justicia se encarga del crimen en todos los niveles. Ah, ya entiendo, dijo Star, tocándose la barbilla. Mirando por la ventana, vio a Robin rodeado de un par de docenas de matones. Claro que no estaba preocupada, ya que ninguno de ellos estaba de pie. Robin se sonrojó un poco al soltar por fin su go. Verlo sudar así la hizo sonrojar, pues su gente eran guerreros de corazón y respetaban considerablemente a quienes luchaban con fuerza. Bueno, eso fue muy realista, dijo Robin al entrar en la sala de peligro desde el ascensor. Era un calentamiento Gotham básico, con un par de docenas de matones usando diversas armas, todos actuando con distintos grados de inteligencia. Sin embargo, tenía que reconocerle el mérito a la Liga de la Justicia. El uso de una sala de peligro para simular situaciones de combate fue una idea excelente. De esta manera, nadie salía realmente herido y se podían cambiar las condiciones para toda la diversidad, en lugar de que se enfrentaran entre sí en un entorno controlado. Me enorgullezco de mi capacidad para satisfacer todas y cada una de sus necesidades, afirmó el Dr. Slim. Eso sonó como una insinuación, pensó Ventus para sí mismo, tratando de no pensar en la desafortunada redacción de la IA antes de que alguien más notara su expresión incómoda. Muy bien, ¿quién sigue?, preguntó Robin. Oh, no. Quiero entrar en la sala del peligro. Chilló Star, deseando poner a prueba su temple sin lastimar a nadie. Conozco a la chica desde hace un mes. Te resultará más fácil tomártelo con calma que pedirle que se corrija, le susurró la morena a la IA mientras la pelirroja entraba en el elegante. Muy bien. No la corregiré por su mala pronunciación de la sala de peligro, dijo la IA. Entonces, Starfire, ¿prefieres una simulación? Quiero luchar contra enemigos que vuelan por el aire, declaró. ¿Tienes algún mecanismo que pueda poner a prueba mis habilidades de combate aéreo? Creo que sí. ¿Tienes alguna preferencia en cuanto al entorno? No que yo sepa. Muy bien. Sin configuración, solo torretas láser, declaró la IA mientras la chica se elevaba en el aire. Sus puños brillaban verdes mientras una docena de paneles en las paredes comenzaban a moverse, con cañones láser desplegándose y apuntándola. Por un instante, los extremos de algunos brillaron rojos, pero pronto comenzaron a lanzarle láseres carmesí, que ella sorteó rápidamente. Durante los primeros minutos, solo ocurría que más torretas láser le disparaban, y la chica tenía que esforzarse más para esquivar. Sin embargo, pronto se desplegaba un panel adicional cada minuto, añadiendo un láser más a la mezcla, que ella comenzó a esquivar, algunos apenas rozándola. Sin embargo, cuando el total de láseres llegó a 20, el interior del RD de repente pareció un espectáculo de luces láser con la chica volando a velocidades increíbles, con láseres por todas partes y casi golpeándola. En general, aún era posible esquivar, ya que solo tenía que preocuparse por los láseres que le llegaban desde las paredes laterales, pero unos minutos después, un par de torretas láser en el suelo y el techo comenzaron a desplegarse antes de disparar también desde esos ángulos. Diría que ya tienes 36 torretas láser, 24 en las paredes y 6 en el techo y el suelo, respectivamente, señaló la IA. La chica frunció el ceño al tener que moverse cada vez más rápido para evitar los láseres. Ahora bien, veamos si puedes con una dificultad mayor, dijo la IA mientras las torretas dejaban de disparar. La chica respiró hondo para calmarse antes de que los cañones de las torretas brillaran en azul antes de dispararle más láseres. Esta vez, sin embargo, al impactar contra las paredes, empezaron a rebotar por la habitación, llenándola pronto de rayos azules, y un único rayo verde intentaba esquivarlos todos. Sin embargo, varios láseres que rebotaban pronto la impactaron en la espalda, haciéndola caer en el aire y sujetarse el hombro. El bombardeo láser cesó cuando las torretas comenzaron a deslizarse hacia las paredes. Muy bien. Con media docena de torretas iniciales y una nueva añadiéndose cada minuto, incluyendo el tiempo en que los láseres que rebotaban empezaron a rebotar alrededor del RD, diría que promediaste unos 38 minutos de maniobras aéreas casi ininterrumpidas. Eso fue muy agotador, suspiró la niña mientras se dejaba caer al suelo. La amenaza casi constante de ser alcanzada por láseres claramente le estaba pasando factura. Aunque desconozco por completo la fisiología tamaraniana, supongo que con más tiempo o práctica, podrás resistir más tiempo.
Creo que este entrenamiento podría ser útil para batallas en el vacío espacial cuando te enfrentes a una gran cantidad de objetivos. Diría que es como algo de furia de planetas, solo que real, dijo Chico Bestia, maravillado por la capacidad de la alienígena para esquivar el fuego láser durante tanto tiempo. Normalmente, incluso los pilotos estrella, a pesar de ser héroes de ficción, solo aguantaban unos minutos antes de ser alcanzados. Apuesto a que nunca has visto a una chica con falda esquivar láseres, preguntó Bent, recibiendo un asentimiento de la pelirroja antes de que Starfire entrara cansada en la habitación. Claro que su agotamiento era comprensible, ya que si Robin apenas podía seguirle el ritmo, debía de ir a más de 100 millas por hora, como mínimo. Si lo desean, puedo crear carpetas de entrenamiento para cada uno de ustedes, de las cuales podrán seleccionar rutinas para uso futuro, afirmó el Dr. Slim. Hazlo. Será más fácil organizar el entrenamiento que volver a informarte sobre todos los detalles que queremos, dijo Robin con los hombros cruzados. Muy bien, ya está hecho, dijo la IA mientras aparecían en el monitor dos carpetas, una con el nombre de Robin y otra con el de Starfire. ¿Quién quiere ir ahora? Kyborg, Raven, Chico Bestia, Ventus. Sigo programando, dijo Ben mientras seguía tocando los controles, agradecido de que la IA fuera capaz de realizar múltiples tareas a la vez. No, gracias. Solo necesito meditar para controlarme, dijo Raven con los brazos cruzados. Sinceramente, le parecía demasiado problemático. Sus poderes no tenían límites reales, salvo los que podía usar a su alrededor, y cualquier poder que usara acabaría dañando el costoso equipo que contenía. Iré. Tenía ganas de probar a este chico malo, dijo Ki con una sonrisa mientras se frotaba las manos. Ni hablar, amigo. Ahora me toca a mí. Gritó Bebé. ¿Por qué no hacen una simulación de grupo entonces? Sugirió la IA, ganándose miradas de asombro del grupo. También me incorporaron técnicas de resolución de disputas para ayudar a aliviar los conflictos entre los miembros del equipo. Está bien, pero no te metas en mi camino, dijo Ki con los brazos cruzados. Por favor, cuando era parte de la patrulla condenada, hacía cosas como esta todo el tiempo, dijo Bebé con seguridad mientras él y el Kyborg entraban al ascensor, dejando a un Robin reclinado, una Starfire descansando, un Raven meditando y un Ventus programando en la sala de control. Será mejor que no te metas en mi camino, judía verde, le dijo Ki a la verde mientras se dirigían al centro de la habitación. No me hagas hablar, hombre de hojalata. Apuesto a que podría entrar y salir antes de que des un paso, dijo Bebé con los brazos cruzados. Él y Ki habían desarrollado una especie de rivalidad amistosa, aunque a veces daba la impresión de que se odiaban. Aún así, si eso los impulsaba a superarse mutuamente, los únicos perjudicados serían los criminales. Bueno, ya basta de peleas. ¿Tienen alguna preferencia sobre el escenario o el oponente al que se enfrentarán? Preguntó la IA antes de que sus bromas se convirtieran en una discusión infantil. Algo gordo. Ver a Rob derrotar a esos hologramas me dio ganas de una buena pelea, dijo haciendo crujir sus nudillos metálicos. Había podido golpear a algunos de los criminales más grandes del pueblo con su cañón sónico, pero tuvo que bajarle un poco el tono cuando casi mata a uno debido a la fuerza conmocionante y robusto. No quiero que esto sea demasiado corto, dijo la peliverde con los brazos cruzados, ya que solo había podido usar animales para intimidar al delincuente común en lugar de golpearlo. Mirar fijamente a un oso o a un tigre solía hacerlos retroceder y soltar lo que llevaban. Las pocas veces que corrían, solía transformarse en un guepardo y abalanzarse sobre ellos, pero la mayoría de las veces no había tenido una pelea real. Muy bien. Creo que este polígono de combate satisfará tus necesidades, dijo la IA mientras un humanoide de estructura metálica comenzaba a formarse en el centro de la habitación, el doble de alto que Kyborg y 3 de ancho. Era enorme, cubierto de baldosas grises, y se parecía mucho a un golem sin rasgos distintivos con múltiples lados planos a lo largo de su cuerpo. En lugar de manos, solo tenía garrotes cortos, y su corpulencia le daba la impresión de no poder moverse con rapidez, sobre todo con sus piernas rechonchas. En esencia, son como sacos de boxeo, solo que estos devuelven el golpe. Ahora, empieza. Gritó la IA mientras el polígono avanzaba, levantando uno de sus brazos con forma de garrote. Mientras Bebé esquivaba, Ki se mantuvo firme, confiado en su propia fuerza. Sin embargo, cuando la criatura lo derribó al suelo, rápidamente corrigió ese pensamiento y rodó para esquivar un segundo golpe. Él y Bebé corrieron tras él mientras comenzaba a girar lentamente. Hombre, ¿cómo puede doler tanto algo hecho de partículas de luz? Pensó ante el gigantesco monstruo que aún era solo un holograma. Graaur.
Rugió Bebé mientras se transformaba en tigre y se abalanzaba sobre el polígono, atacándolo con garras y dientes, solo para que la criatura lo apartara a un lado. Rápidamente se transformó en una cabra montesa y se estrelló contra el costado de su pierna con la esperanza de romperla, solo para descubrir que su anatomía no era la adecuada para su tamaño, y lo único que consiguió fue un dolor de cabeza. Al instante siguiente, se transformó en cocodrilo y le mordió el tobillo, intentando realizar su característico giro mortal, pero no se movió ni un centímetro. El polígono lo mandó a volar al girar la pierna. ¡Raa! Gritó Ki mientras disparaba rápidamente su cañón sónico derecho sin parar. Al ver cómo la criatura se abría paso entre el ataque, con solo fragmentos de su cuerpo desprendidos, activó rápidamente su cañón sónico izquierdo. Desde su conversación con la morena hacía más de un mes, veía la credibilidad de tener más de un arma a bordo. Hasta ahora había logrado calibrar un cañón sónico en cada brazo, con planes de crear un arma más especializada para cada brazo. No era muy partidario de la dualidad en todos los aspectos. Al fin y al cabo, si lo fuera, tendría 2 ojos cibernéticos en lugar de 1. Amigo, esto no funciona. Gritó Bebé, mirándose los dientes y viendo que sus colmillos estaban desafilados. Un instante después, el golem levantó los brazos antes de estrellarlos contra el suelo. La onda expansiva los hizo volar hacia atrás. Entonces probaremos algo diferente. Dijo Ki, abalanzándose sobre la criatura antes de saltar por los aires y preparar ambos cañones sónicos. Los impactó contra los costados de su cabeza antes de dispararlos. La fuerza le hizo retroceder los brazos al tiempo que se formaban grietas en la cabeza del polígono, aunque sin ningún efecto real, ya que simplemente infló el pecho y lo mandó a volar. Piensa en grande. Piensa en grande. Piensa en grande. Gritó Bebé para sí mismo, cerrando los ojos con fuerza antes de transformarse en un T-Rex y aferrarse al cuerpo de la criatura, intentando morderlo, pero esta, de alguna manera, le abrió las fauces. Sin embargo, antes de que pudiera derribarlo, otro par de explosiones sónicas impactaron su cabeza, vaporizándola y haciéndolo tambalearse hacia atrás, aunque no hacia abajo. Hombre, nada de lo que intentamos funciona. Gritó Kyborg, disparando de nuevo su cañón sónico, mientras la cosa avanzaba hacia ellos. Ki. Lánzame. Gritó de repente Chico Bestia. ¿Qué dices? Preguntó Ki en estado de shock. Hazlo, y que sea bueno. Dijo antes de transformarse en un conejillo de indias, al que Ki no tuvo problema en rodear con la mano antes de retirar el brazo, con la esperanza de no apretar demasiado a su compañero antes de lanzarlo por los aires como un balón de fútbol verde y peludo. La cara del verdinegro transformado se desvió hacia un lado mientras la baba salía volando por los aires. Sin embargo, a mitad de su trayectoria, dio una rápida voltereta hacia adelante antes de transformarse en un anquilosaurio acorazado. Su enorme piel acorazada impactó al gigante Polygram, haciendo que sus patas rozaran el suelo. Al detenerse, Bebé se transformó en un canguro y saltó alto antes de caer convertido en un mamut lanudo. Su cuerpo se hizo añicos antes de que Chico Bestia volviera a la normalidad, frotándose las piernas doloridas por el lanzamiento. Guay. Creo que lo correcto en esta situación sería: supéralo, grandullón, dijo la IA habladora, lo que provocó que Bebé frunciera el ceño, mientras que Ki solo pudo reírse a carcajadas. Ventus, creo que ahora es tu turno, le dijo la IA a la morena mientras los demás entraban en el ascensor de vuelta a la sala de control. Muy bien. ¿Está todo preparado?, preguntó la morena emocionada, incapaz de quedarse quieta. Solo necesito hacer algunos ajustes, que deberían estar listos para cuando llegues a la planta de la sala de peligro, dijo la IA, y la morena exclamó sí. Antes de correr al ascensor y bajar. Tiene una mente muy especial, ¿verdad?, preguntó la IA. No estoy seguro. No puedo decir si es solo una actuación o no, dijo Robin con los brazos cruzados mientras la morena corría hacia la planta baja, murmurando oh voy repetidamente como un niño a punto de recibir una Navidad adelantada. Ventus. Los detalles de la simulación personalizada se han recopilado y ya está completa, dijo el Dr. Slim. Como creo que dijo una vez el protagonista original del escenario designado, misión. Concluyó la IA mientras la familiar película holográfica blanca recorría la habitación antes de que comenzaran a formarse rasgos. La morena saltaba literalmente de un pie a otro mientras la película blanca daba paso a un páramo pseudomecánico, con grandes trozos de metal y formaciones rocosas sobresaliendo. Además, un viento impredecible comenzó a soplar por el escenario, una nube de polvo ocultaba el objetivo de la misión mientras se formaban siluetas.
El sonido de pasos, el zumbido de los servos y el brillo de unos ojos carmesí entre la neblina indicaban que la simulación estaba a punto de comenzar. ¿Qué programó? Se preguntó Ki, casi para sí mismo, mientras observaba el extraño escenario que tenía debajo. Oye, Slim. ¿Podrías ponerme música apropiada? Preguntó la morena. Por supuesto, dijo la IA mientras un reproductor multimedia apareció en una de las pantallas. Suena la banda sonora de Mega Man 02. Salida. Sí, G. Eso es lo mío. Gritó el moreno mientras comenzaba a dar saltos sobre sus talones con los brazos a los costados, con las manos rebotando mientras la tormenta de arena finalmente comenzaba a despejarse. Lo que apareció con ojos carmesí brillando eran 6 figuras humanoides con armadura azul y blanca, con un único ojo rojo ciclóptico sobre sus cabezas. En sus brazos derechos, en lugar de una mano, llevaban armas blancas similares a garrotes, con chispas eléctricas que se arqueaban a lo largo de su cuerpo mientras los enemigos simulados fijaban su objetivo. Los guardianes del panteón básicos, si no me equivoco. Toscos, pero efectivos para un calentamiento rápido, dijo mientras comenzaban a acecharlo. Bueno, supongo que tú sabes más en estos asuntos, Slim, dijo antes de correr hacia ellos. Oye, Slim, ¿qué programó en el DR? Preguntó Ki. Creo que lo que Ventus quería que se programara era el nivel inicial del juego de Game Boy Advance, Mega Man 02, respondió Slim. ¿Entonces dices que programó un videojuego como simulación de RD? Preguntó Robin. No veo cómo esto servirá en una situación real. Aunque el escenario pueda parecer poco realista, los principios con los que se entrena son los mismos que cuando usaste la RD, Robin, declaró Slim mientras Ben golpeaba a uno de los guardianes con un golpe de palma impulsado por el viento, haciéndolo rodar por el suelo. Además, no me corresponde criticar las decisiones que se toman al usar la RD. Solo quiero que la simulación sea lo más realista posible, continuó mientras la morena asestaba 2 golpes en la cabeza con una patada circular. Sabes que estás hablando de un videojuego, ¿verdad? Preguntó Robin de nuevo. Tal vez, pero los principios siguen siendo los mismos que en cualquier otra simulación de Doctor, solo que en un entorno ligeramente ficticio, dijo Slim, sonando como si se hubiera cruzado de brazos y le hubiera dado la espalda al adolescente de pelo puntiagudo. Oye, Star. Espero que no te importe, pero estoy copiando un pequeño movimiento tuyo. La voz del moreno se escuchó por los altavoces. Un par de esferas plateadas flotaban en sus manos antes de lanzar una lluvia de ellas a los robots eléctricos que empuñaban garrotes. Cada una cayó después de que algunas las golpearan con la fuerza de una bola rápida de liga profesional. ¿Amigo Ventus también puede disparar rayos estelares? Preguntó Star con la cabeza ladeada, un poco confundida por lo que veía. En realidad, Ventus parece estar usando aire comprimido de una manera que ambos creen que es similar a la de sus Starbolts, afirmó el Dr. Slim. Sí, me di cuenta de que podía hacer eso el otro día. Parecía que solo estaba golpeando el aire, pero estaba usando aire comprimido para golpear a un tipo a distancia, comentó Ki mientras el último de los robots con garrotes caía. Bien. ¿Quién sigue? Preguntó Bent, mirando a su alrededor con entusiasmo. Anda, no me digas que ya se acabó. Como quieras. Sin aumentar la dificultad, declaró el Dr. Slim. La tormenta de polvo se levantaba alrededor del adolescente y lo ocultaba de la vista, mientras que desde donde estaban los titanes podían ver a través de ella. Casi al mismo tiempo que se puso las gafas protectoras para protegerse los ojos del polvo artificial, una docena de robots con armadura verde, como antes, pero con grandes protectores de 2 garras en el antebrazo derecho, comenzaron a arrastrarse hacia él desde la arena. Un instante después, uno de ellos saltó hacia él con el brazo con garras hacia atrás, lo que hizo que Chico Bestia gritara cuidado. Solo para abrir los ojos de par en par con sorpresa cuando los puños del adolescente repentinamente comenzaron a brillar con un brillo plateado antes de golpearlo y lanzarlo por los aires. Mientras los demás se abalanzaban sobre él, todas sus extremidades comenzaron a brillar con un brillo plateado, arremetiendo contra cada uno y asestando golpes con mucha más fuerza de la que inicialmente sospechaba. Cuando el polvo se disipó, los Panteón Crawlers que habían intentado atacarlo desde el medio de la tormenta de polvo yacían esparcidos por el campo con grandes abolladuras en sus cavidades torácicas. Las maravillas abundan, amigo Ventus es el más fuerte, ¿no? Preguntó Star. En realidad, la fuerza demostrada parece deberse a su aeroquinesis, afirmó el Dr. Slim.
Un análisis de su estilo de combate muestra que utilizaba ráfagas de aire comprimido a corta distancia para aumentar la potencia de sus golpes por encima de la suya propia. ¿Aeroquinesis? ¿Entonces ese es su poder? Se preguntó Raven, sospechando cómo el moreno hacía lo que hacía. Correcto. También se llama anemoquinesis, aire control, aeromancia, manipulación del viento y control del viento, continuó explicando el Dr. Slim. Podría darle una explicación extensa de cómo funciona, pero creo que una explicación simplificada sería mejor. La aeroquinesis permite al usuario dirigir físicamente las moléculas de aire, que pueden formar ráfagas de viento, generar tornados e incluso extraer el oxígeno de los pulmones de una persona. Con suficiente control, Ventus podría generar brisas, borrascas, ráfagas, torbellinos, céfiros, vendavales, tempestades y huracanes. Sin embargo, la aeroquinesis tiene la limitación de que no funciona en el vacío del espacio, no puede controlar la temperatura del aire y requiere la presencia de una atmósfera rica en oxígeno. Los usuarios más conocidos de aeroquinesis son Tornado Rojo y el Sr. Twister. Aparte de estos dos, no tengo datos sobre otras aeroquinesis en mis bases de datos. ¿Entonces la aeroquinesis es rara entre los humanos? Preguntó Raven, ganándose la mirada confusa de Chico Bestia. Tornado Rojo y el Sr. Twister son seres mecánicos que usan equipos sofisticados para controlar sus poderes artificialmente. Debo asumir que la aeroquinesis es principalmente exclusiva de las máquinas. Así es. Aunque la Liga de la Justicia podría querer saberlo, sería una violación de su privacidad hacerlo sin su consentimiento, declaró el Dr. Slim. Sin embargo, creo que una vez que gane suficiente reputación, podría atraer la atención de la Liga por sí solo. ¡Guau! ¡Qué buen momento! Gritó la morena. Eso es porque este es tu primer intento. ¿Deseas continuar? Claro que sí. Me lo estoy pasando tan bien que no puedo parar. Exclamó emocionado. Muy bien. Quizás algo más propio de tu elemento baste, dijo Slim. El panel del suelo sobre el que se encontraba el moreno se elevó bruscamente y lo lanzó por los aires. Se estabilizó un instante después cuando media docena de estructuras metálicas comenzaron a formarse en el aire, revelando un grupo de voladores del Panteón con armadura azul. Tras ellos, un cuarto de docena de estructuras metálicas comenzaron a formarse en el aire antes de revelar un trío de ases del Panteón. A todos los efectos, si tocas el suelo, la simulación terminará. ¿Crees que podrás seguir el ritmo? Preguntó, mientras el suelo se abría repentinamente bajo él en varios pozos sin fondo o fosos de la muerte. ¿Seguir el ritmo? Dejaré a estos pilotos en el polvo. Rió Bent entre dientes mientras se reajustaba las gafas. Los voladores del Panteón volaban hacia él y disparaban sus cañones de brazo, con una cadencia de disparo similar a la de una ametralladora. El moreno empezó a volar por los aires, dejando una fina estela de vapor al sobrevolar la extensa RD, esquivando disparos con diversas maniobras. Haz un tonel. Rió mientras rodaba hacia un lado con una capa de aire a su alrededor. Ja 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 ja. Amigo. Me encanta Star Fox, rió la pelirroja. ¡Cuidado! Los ases están justo detrás de ti. Gritó Ki, ganándose miradas extrañadas de los demás. ¿Qué? Ya he jugado a Mega Man, dijo con los brazos cruzados. Los 4 ases del Panteón volaron en formación zigzagueante y comenzaron a disparar láseres coordinados contra el moreno. Sin embargo, rápidamente dio una voltereta frontal antes de retroceder rápidamente, esquivando el fuego láser, pasando a los ases antes de señalar con el dedo a los dos que estaban al final de la formación, con las manos hacia atrás varias veces mientras disparaba a sus mochilas de vuelo. Aunque algunos disparos fallaron, logró derribarlos, cuyas ligeras estructuras quedaron aplastadas al impactar contra el suelo. Al instante siguiente, sin embargo, la media docena de voladores lo rodearon rápidamente y comenzaron a disparar. El adolescente se dejó caer del cielo y esquivó los disparos antes de disparar, preparando un par de proyectiles aéreos antes de lanzarlos, alcanzando 2/3 de sus objetivos y derribando a 3 de los voladores. Sin embargo, antes de que pudiera darse una palmadita en la espalda, uno de los disparos del as le impactó en el hombro. El moreno casi se cae del cielo antes de que le lanzara una descarga aérea, pero el as esquivó el proyectil y el otro empezó a dispararle. Volando rápidamente hacia arriba, vio el cielo brillar un instante antes de darse la vuelta, con los pies tocando el cielo y abriéndose ligeramente para revelar el techo. Impulsándose, se precipitó entre un par de voladores y giró, con los puños brillando plateadamente mientras les daba un revés en la cabeza, desprendiéndoles las cabezas.
dando una voltereta por encima de la cabeza, agarró rápidamente los brazos del siguiente volador mientras el restante se abalanzaba sobre él. El que tenía en las manos empezó a disparar su destructora rápidamente, intentando obligarlo a retroceder, pero el moreno aprovechó la situación para girar el brazo de la criatura y hacer que le disparara a su camarada. Manteniendo alejado de sí al volátil Buster, levantó su puño derecho antes de asestarle un puñetazo lleno de aire en la cara, atravesando su óptica antes de dejarlo caer, mientras los dos ases restantes parecían mirarlo fijamente desde detrás de sus visores. Muy bien, chicos duros, veamos si merecen el título de as, sonrió con suficiencia. Los dos volaron serpenteando uno alrededor del otro mientras se abalanzaban sobre él. El moreno quedó en el aire antes de lanzarse hacia un lado derecho mientras comenzaban a dispararle sus boosters. Al recordar, se dio cuenta de que había dejado fuera a un volador, que volaba rápidamente hacia él desde la izquierda, mientras los disparos del as le llegaban desde la derecha. Pensando rápido, voló sobre la cabeza del volador y lo pateó hacia los ases, destrozado por las balas antes de que el moreno comenzara a girar en el aire, formándose un tornado a su alrededor antes de que aparentemente lo lanzara hacia ellos. Rápidamente salieron disparados hacia los lados, pero fueron absorbidos por el ciclón y se estrellaron contra la pared oculta tras el holograma. Sus cuerpos se hicieron añicos al acabar el último de los enemigos holográficos. Muy bien. ¿Ya lo habías hecho antes?, comentó Slim. No, solo vi algunas peleas de DBZ en el aire, dijo frotándose la nuca mientras se dejaba caer, un poco tambaleándose, antes de enderezarse cuando el suelo se cerró, a pesar de que los pozos de la muerte nunca estuvieron allí. ¿Tienes más? Supongo que puedo hacer una pelea más antes de que se me acabe el aliento. Al menos hasta que consiga algo de comer, dijo rascándose la nuca. ¿Ya estamos seguros?, preguntó Slim. Muy bien. Aquí está tu reto, dijo mientras una enorme tormenta de polvo se formaba a su alrededor. Varias docenas de ojos rojos brillantes brillaban a través del polvo antes de que comenzara a despejarse, revelando al menos 100 cazadores del panteón, cada uno armado con un cañón destructor en el brazo derecho. Los del frente apuntaban para no dispararse a sí mismos. De acuerdo, eso es mucho, dijo mientras los 7 más cercanos comenzaban a dispararle. Sus balas de energía volaban hacia él antes de que extendiera las manos. Corrientes de aire plateado lo rodeaban, formando una especie de barrera al desviar los disparos. Sin embargo, el adolescente empezó a sudar a medida que aumentaba la tensión de mantener la barrera. Improvisando, ajustó los pies antes de girar, su cuerpo se volvió borroso mientras gritaba rotación. Una cúpula de viento plateado se desprendió de él y se expandió, eliminando a los primeros 10 cazadores antes de que el ataque cesara. Los ojos de Chico Bestia se abrieron de par en par, sorprendido, antes de gritar. Amigo. No sabía que teníamos un Hyuga en nuestro equipo. Dijo el adolescente verde emocionado. ¿Un qué?, preguntó Raven como si hubiera dicho la mayor estupidez del mundo. Y el cambiante ya había dicho estupideces hasta ese momento. Son un clan ninja del universo de Naruto que usa el Huken, o estilo puño suave, además de varias técnicas de defensa rotatorias, explicó Bebé con tono sermoneador, mientras a Raven le entraba por un oído y le salía por el otro. Aún así, me supera lo que hace un Hyuga en nuestro mundo. ¿Te parezco lúcido?, preguntó la morena mirando a Chico Bestia desde abajo y tirando de uno de sus párpados, señalando el orbe carmesí en su interior antes de esquivar rápidamente un disparo de un cazador. Entonces, ¿por qué mencionaste la técnica de Neji?, preguntó. Para facilitar el control, ¿qué les parece?, preguntó Ben mientras lanzaba unas cuantas descargas aéreas a los cazadores, solo para que una ocupara el lugar de cada camarada caído. Es lo mismo que el mantra de Raven. Algo en lo que concentrarse para obtener mejores resultados. Pero, ¿en serio estamos hablando de esto ahora mismo? Porque estoy un poco ocupado. Gritó mientras lanzaba un puñetazo de aire comprimido a uno de los cazadores, solo para descubrir que cada vez había más a su alrededor. Vaya, esto se está poniendo molesto. Gritó mientras empezaba a dar patadas al aire, lanzando arcos de viento y derribando a los cazadores de 2 en 2, solo para descubrir que seguían llegando más. Al diablo con esto. Hay demasiados con los que lidiar ahora mismo. Gritó mientras levantaba las manos al aire, invocando una enorme bola de energía plateada del doble de su tamaño antes de estrellarla contra el suelo. ¡Raa! Gritó cuando la esfera impactó, una onda expansiva masiva se extendió por la habitación y derribó a los cazadores, lanzando al moreno por los aires, levantando una enorme nube de polvo antes de asentarse.
El moreno quedó tendido de espaldas con el sudor corriéndole por la cara por el cansancio. Bien, ya terminé, jadeó mientras miraba hacia la sala de control, mientras los demás se quedaban boquiabiertos ante su repentina demostración de poder. Oye, ¿puedo ver bajo la falda de Star? Se rió entre dientes antes de cerrar los ojos. Será mejor que le advierta sobre eso, y también que le señale ese fallo de diseño al Dr. Slim, se dijo. Nunca me había dado cuenta hasta ahora, pero Rae tiene unas piernas preciosas, añadió, pero rápidamente desechó ese pensamiento. Por lo que sabía, la chica podía leerle la mente en cualquier momento y encontrarlo en la cuneta. Al mismo tiempo, arriba en la sala de control, después de que Bent se tumbara boca arriba para recuperar el aliento, reinaba un silencio casi absoluto tras lo que acababa de ver el grupo. Sin embargo, tras un minuto de silencio, Chico Bestia decidió hablar. Amigo, ¿estás pensando lo mismo que yo? Preguntó la pelirroja, volviéndose hacia Cyborg. Claro que sí. Dijo apretando el puño. Ultimate Marvel vs Capcom 3. Exclamó mientras sacaba la caja del juego de quién sabe dónde, con una sonrisa tan amplia que amenazaba con arrancarle la cara. En realidad estaba pensando en Smash Bros. Brawl, pero eso también funciona. Respondió Chico Bestia con una sonrisa, y los dos bailaron uno alrededor del otro mientras Raven suspiraba, Starfire aplaudía de alegría, aunque no tenía ni idea de lo que pasaba, y Robin negaba con la cabeza ante las payasadas del equipo. Chicos, si la Liga de la Justicia se enterara de que están usando su costoso equipo de esta manera, nunca más nos tomarían en serio, se quejó Robin. ¿Y cómo sabes que no usan sus salas de peligro para lo mismo? Preguntó Ki. Por lo que sabemos, Flash podría estar usando la suya para darle una paliza a las tortugas ninja o algo así. Slim, ¿tienes alguna información al respecto? Lo siento, pero toda la información relativa a otras salas de peligro existentes es exclusiva de la Liga de la Justicia, afirmó inteligentemente la IA apodada Slim. Ese no es el punto. Este equipo es muy caro y tenemos que usarlo en serio. Gruñó Robin. La Liga de la Justicia no nos dio esta sala de peligro para usarla en videojuegos. No entiendo por qué te enojas. Aquí no hay ningún equipo de grabación, así que mientras nos callemos, nadie se enterará de esto, resopló Raven. No es que lo aprobara, pero tampoco estaba necesariamente en contra, porque simplemente no le importaba. Bien. Entonces estamos todos de acuerdo. Lo que pasa en esta habitación, se queda en esta habitación, dijo Robin con los brazos cruzados. Eso suena como una insinuación, dijo Ventus desde el piso de la sala de peligro. Amigo Robin, ¿qué es esa insinuación de la que habla ese amigo Ventus? Preguntó Starfire. Raven suspiró mientras Robin palidecía. Chico Bestia y Cyborg rieron entre dientes ante la pregunta que acababa de hacer la chica alienígena, y el creciente sentido del humor de Slim solo pudo reír con un tono refinado. En ese momento, Robin estaba planeando deshacerse de Ventus por haberlo metido en este lío. Antes de que me olvide, ¿quién será el líder del equipo? Preguntó el moreno, ahorrándole sin querer a Robin una pregunta muy delicada. Personalmente, no soy muy bueno para el liderazgo, así que dejaré que ustedes decidan quién será. En cuanto a mí, dijo, levantándose del suelo y dirigiéndose al ascensor, que había dos, voy al sofá. Llámenme si me necesitan, dijo mientras la puerta del ascensor se cerraba tras él, llevándolo a la sala de estar y dejando que los demás decidieran precisamente eso. Por un instante, la sala de control quedó en silencio, salvo por el suave zumbido de las computadoras, aunque se oía principalmente entre Robin, Cyborg y Chico Bestia. Raven y Starfire estaban de pie a un lado, preguntándose por qué se miraban tan intensamente, y el cuerpo de Slim emitía los típicos ruidos de una computadora. Al bajar la vista hacia la caja del juego que tenía en la mano, Robin reconoció de inmediato lo que Cyborg estaba pensando. No. No vamos a decidir quién es el líder del equipo con un videojuego, afirmó rotundamente el Chico Maravilla. ¿Y quién te nombró líder de equipo? Preguntó Cyborg, y entonces notó que la caja del juego que tenía en la mano había desaparecido. Chico Bestia. Gritó mientras la pelirroja se dirigía de puntillas al ascensor, con la caja del juego en una mano y la lengua fuera, concentrada. Fue su respuesta antes de correr al ascensor y pulsar el botón de llamada. La puerta izquierda se abrió un instante después, donde entró a toda prisa y empezó a presionar el botón de cierre rápidamente. Sin embargo, un instante después, media tonelada de metal y 75 kilos de su ex compañero irrumpieron por las puertas abiertas, dejando a Raven suspirando y a Starfire preguntándose qué estaba pasando. Amigo Raven, amigo Dr. Slim. ¿Qué es esto de Capcom contra Marvel 3? Preguntó la pelirroja con curiosidad.
Ultimate Marvel vs. Capcom 3 es una estupidez, resopló Raven, interrumpiendo a Leia desde detrás de su capucha, pues no quería oír una explicación demasiado larga. Vamos a detenerlos antes de que hagan alguna estupidez, dijo mientras se dirigía a las escaleras, ambas paralelas al ascensor. Gracias por una maravillosa sesión de entrenamiento, Dr. Slim, afirmó Star con una cortés reverencia. De nada, dijo la IA. Me pregunto, sin embargo, ¿por qué un humano jugando un videojuego desde dentro del videojuego tiene tanto atractivo? Pensó la IA mientras su intelecto adaptable reflexionaba sobre la pregunta en su mente digital. ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario silly que ayudan siempre al canal. Capítulo 4. Para resumir los acontecimientos que sucedieron después de que se probó la sala de peligro, Raven solo podría expresarlo en una sola palabra. Idiota. Casi tan pronto como ella y Starfire llegaron a la zona común, Ben dormitaba en el sofá con un poco de baba colgando de la comisura del labio. Cyborg y Chico Bestia no paraban de golpear los controles de la Xbox 360 intentando que cargara más rápido. Al aparecer la pantalla de inicio, empezaron a discutir quién tendría que luchar 2 veces, solo para que el moreno se despertara violentamente de su letargo con los gritos y les dijera a los 3 chicos lo mismo que les había dicho a todos durante la invasión gordaniana, cuando todos habían degenerado en peleas infantiles. Excepto él y Raven, por supuesto. Todos ustedes. Cállense de una vez. Después de que los 3 se callaran tras ese arrebato, Ben simplemente refunfuñó que se enfrentaría a Chico Bestia y que Robin a Cyborg. Cuando le preguntaron por qué de repente estaba tan interesado en ser líder del equipo, dijo que no, pero que solo lo hacía para que los 3 se callaran y poder echarse una siesta. Tirar vientos de forma tan excesiva solía cansarlo, y cuando le preguntaron por qué, simplemente se encogió de hombros y dijo que no encontraba las palabras adecuadas en ese momento, pero que si le daban un tiempo podría hacerlo más tarde. Una vez hecho esto, los 4 adolescentes seleccionaron sus equipos de 3, que sirvieron como base del juego. Robin había elegido exclusivamente personajes de Marvel, Chico Bestia y Ki habían elegido tanto personajes de Marvel como de Capcom en diferentes combinaciones, mientras que Bent había elegido exclusivamente personajes de Capcom. Star estaba fascinada con la gran cantidad de personajes disponibles y quería conocerlos cuanto antes, solo para que Raven le dijera que los que aparecían en pantalla eran ficticios. Ella nunca fue una fanática de los videojuegos, pero sí se sintió intrigada por el duende de piel roja, el motociclista con cabeza de calavera en llamas y la cadena, y el de túnica blanca con la cara de calavera hacia atrás. A primera vista, los luchadores de Robin eran los que más parecían humanos. Su primer luchador, el Capitán América, parecía como si Patriot Day le hubiera vomitado encima y ni siquiera se hubiera molestado en ducharse después. El siguiente, Deadpool, estaba cubierto de pies a cabeza en spandex negro y rojo, armado hasta los dientes con 2 katanas, granadas, pistolas y quién sabe qué más. El último en su lista era un guerrero de aspecto feroz llamado Wolverine, cubierto de spandex azul y amarillo con una máscara negra puntiaguda y grandes garras metálicas que se extendían entre sus nudillos. Los de Cyborg, por otro lado, eran, al menos en cierto modo, mecánicos. El primero, titulado Sentinel, era un enorme robot humanoide con armadura azul y púrpura, del que Cyborg dijo que era el objetivo más difícil del juego, pero que solo era un todoterreno más lento. El siguiente, llamado Iron Man, hacía honor a su título, cubierto de pies a cabeza con una armadura segmentada, carmesí y amarilla que cubría cada centímetro de su cuerpo. La última luchadora en su lista era menos mecánica que las demás, era una chica de cabello castaño llamada Trombone con su cabello recogido con una banda para el cabello rosa, y estaba pilotando un traje mecánico rechoncho con armadura verde y puños naranjas que pilotaba desde el torso, del cual tenía un emblema de calavera plateada en el frente. En su mayor parte, la alineación de Chico Bestia era humanoide, aunque el tercero la hizo preguntarse a qué tipo de juegos jugaban. Su primer luchador fue un superhéroe ágil y musculoso llamado Spider-Man, con una tela arácnida de spandex rojo y azul y grandes ojos blancos. El siguiente era un cazarrecompensas de pelo blanco llamado Dante, con el torso desnudo, un abrigo rojo y una enorme espada a la espalda. Por último, estaba un, diría super deforme, con spandex rojo, guantes y botas blancas, una hombrera puntiaguda blanca alrededor del cuello, un casco rojo con una V plateada puntiaguda como cresta, y una bufanda rosa que se desvanecía en el cuello, más larga que él, parecida al color de las flores de cerezo o de sakura sobre las que había leído alguna vez en un libro japonés.
La alineación de Bent, por otro lado, no parecía formar una unidad cohesionada, pero las apariencias engañan. Su primer luchador fue un lobo de pelaje blanco llamado Amaterasu, un espejo color jade en su espalda, como explicó Bent, con volutas de humo blancas que salían de sus articulaciones y tatuajes rojos por todo el cuerpo. El siguiente fue un Reploide y Maverick Hunter, como explicó Bent, llamado Zero, cubierto de pies a cabeza con una armadura roja y blanca con ornamentaciones doradas y verdes, una espada de energía de hoja verde en su mano y una larga cabellera rubia recogida en una cola de caballo. El último era un artista marcial estereotípico y era el más humanoide de todos, musculoso y vestido con un gi blanco y pantalones sin mangas, una diadema roja con fajas ondeantes alrededor de su cabeza y protectores acolchados de colores probables en sus manos. Con las listas decididas, los cuatro se emparejaron y comenzaron a golpearse metafóricamente entre sí. Raven observaba desinteresadamente, aunque solo fuera por el valor de entretenimiento, mientras que Starfire apenas podía contenerse al ver a los personajes de Ultimate Capcom vs. Marvel pelear dentro de la pantalla plateada, lo que por supuesto significaba la televisión solo en un contexto diferente. Decir que Ki venció a Robin sería quedarse corto. Dominó al adolescente de pelo puntiagudo y trasero cubierto de spandex verde, pateando a todos sus personajes uno tras otro con una brutal serie de combos aéreos, cortesía de Sentinel, con algunos hipermoves añadidos cuando no eran necesarios. Eso sí, Robin ofreció una buena pelea. Mientras que el Capitán América fue derrotado relativamente rápido, Deadpool logró reducir el medidor de vida del robot a la mitad, y Wolverine fue derrotado justo antes de que el Centinela cayera. Con el Chico Maravilla derrotado rotundamente, Bebe y Bent se subieron a los asientos centrales para su combate. El combate entre Chico Bestia y Ventus no fue del mismo calibre que el de Ki-Rock, pero claramente hubo una diferencia de nivel entre el primero y el segundo. Mientras Chico Bestia usó lo que parecía una compleja serie de combos terrestres y aéreos entre Spider-Man, Dante y Beautiful Joe, Bent parecía no hacer más que presionar botones al azar con desinterés y esperando lo mejor, lanzando hipermoves de vez en cuando con algún efecto. Ambos intercambiaron golpes de puño, patadas y las vidas de sus personajes, pero al final Chico Bestia perdió por poco contra Bent, cuyo Ryu apenas había vencido a Beautiful Joe con un Shoryuken que apenas le había dado en la barbilla. Mientras Chico Bestia se enfurruñaba, suspirando por no poder liderar a los jóvenes titanes, Ki se dejó caer junto a Bent con una amplia sonrisa en su rostro. «Espero que estés listo para perder, novato», se rió el adolescente mientras se cargaba su pantalla. Todos los partidos tuvieron lugar en el nivel de la sala de peligro, consolidando aún más la teoría de que quienquiera que haya hecho las salas de peligro de la Liga de la Justicia probablemente se había basado en la iteración de Marvel del concepto. «Cállate y pelea», suspiró Ventus con los ojos entrecerrados. Sin embargo, cuando empezó el combate entre Bent y Cyborg, Robin vio que los ojos del moreno se abrieron de golpe y se volvieron muy fríos. No por miedo a la paliza metafórica de su lobo, robot y artistas marciales, sino por una seriedad que solo había visto en su antiguo maestro, Batman, y que, sinceramente, nunca esperó ver en nadie más. Ki se mostró confiado al principio, pensando que su centinela podría vencer a la Ami de pelaje blanco con relativa facilidad, y luego procedió a atacar a los demás como ya había hecho con Robin. Sin embargo, la diosa ficticia pareció retrasar la pelea mucho más que en el encuentro anterior, alternando entre un arma de espejo con forma de disco, cuentas de Magatama y espada en medio de una serie de acalorados combos terrestres y aéreos. Ambos bandos intercambiaron fuerzas hasta que Ventus activó dos de los hipermovimientos de Okami. El primero fue el Okami Shuffle, donde los kanji de fuego, hielo y trueno aparecieron en la pantalla mientras una tormenta de fuego, ventisca y tormenta eléctrica azotaban a la centinela, reduciendo sus PS a un cuarto. Luego activó su segundo hipermovimiento, el velo de niebla, que liberó un vapor violeta transparente que hizo que la centinela actuara como si estuviera en cámara lenta. Cyborg gritó cuando el robot gigante fue derrotado rotundamente mientras Okami montaba su espada como una tabla de surf voladora. Cuando Iron Man se adelantó, despachó a Amaterasu tras unos cuantos combos precisos, siendo el Maverick Hunter tercero el siguiente en entrar en combate. Sin embargo, Ben demostró ser igual de capaz que Cyborg en combos aéreos. La espada de energía del Reploide cortó a Iron Man en pedazos antes de activar el segundo hipermovimiento del guerrero rubio, Sougenmu, que creó una copia en blanco y negro de Zero tras él. Esta copia siguió los movimientos del original y dejó a Iron Man fuera de combate poco después.
Cuando el siguiente personaje de Ki saltó al campo de batalla, a pesar de tener más de la mitad de sus PS restantes, Zero le dio el relevo a Ryu, quien se enfrentó al piloto del mecha. Para sorpresa de Ki, mientras ambos seguían luchando, cuando Vent invocó los movimientos de asistencia de Zero, este seguía usando el Shougenmu. Los Reploides gemelos ejecutaron combos dobles antes de que Tron finalmente pudiera derrotar a Ryu, incluso después de recibir un golpe de su movimiento hiper de nivel 2, una patada giratoria similar a un huracán titulada Shinku Tatsumaki Senpukyaku. Sin embargo, cuando Zero regresó al campo, el moreno usó las últimas reservas de su hipermedidor para ejecutar el primer movimiento hiper de Zero, Rekoua, donde Zero golpeó el suelo, causando columnas de energía multicolor que impactaron a Tron antes de que su mecha se descompusiera. Ventus declaró al ganador para gran disgusto de Ki. Para colmo de males, al final del combate, Zero comentó: «¿Creías ser mejor que moi?» Claro que, tras la batalla épica, Ventus le cedió el liderazgo a Robin, alegando que tenía demasiado sueño para lidiar con ello, antes de desplomarse en el sofá, sin dormirse ni un instante después, dejando al cyborg del grupo enfurruñado por su derrota. Parecía tan novato contra bebé, pero durante su combate fue como si se convirtiera en una persona completamente diferente. Cuando le preguntaron cómo lo hizo, la respuesta de Ben fue: «Silencio, tengo sueño». Ronquido Oro roncó antes de que Star le echara una manta sobre los hombros y lo arropara, susurrándole una felicitación por su batalla más gloriosa antes de irse flotando, dejando al adolescente, mental y físicamente exhausto, a dormir. Raven simplemente suspiró al verlo en serio que los demás se tomaban un videojuego, pero agradeció a la morena por poder leer su libro en paz sin tener que sacrificar la vista de la bahía. Con las cejas enarcadas, Robin restableció el orden diciendo que, a pesar del resultado del partido, él habría sido el líder de todas formas, a menos que el equipo se dividiera en grupos, e incluso entonces, cada grupo decidiría individualmente quién lideraría. Ojalá para entonces pudieran trabajar juntos y en torno al concepto de líder. La noche siguiente, en la prisión de alta seguridad, a pocos kilómetros de las tierras baldías del sector sur de Hump City, las sirenas llevaban sonando unos minutos. Las puertas del patio principal se abrieron de golpe y una enorme cosa, hecha de hormigón, empezó a avanzar pesadamente hacia las puertas del edificio central. Maciza, pero con la flexibilidad necesaria para moverse articuladamente, la criatura tenía una forma similar al programa Fighting Polygon del Dr. Slim, pero con líneas más suaves. Mientras avanzaba con dificultad, algunos miembros del equipo SWAT Hump, con armadura blanca, entraron antes de disparar contra el monstruo de piedra. Sus rifles láser, diseñados para incapacitar a los prisioneros que escapaban, no sirvieron de nada más que rebotar en la espalda de la criatura. Girándose para gruñirles, la criatura pisó fuerte con el pie izquierdo. Las ondas sísmicas hicieron que se levantaran losas de hormigón que cubrieron su avance hacia la prisión, dejando atrás al equipo SWAT. Al entrar en la prisión, la criatura miró a su alrededor con ojos rojos y oblicuos, como si buscara algo en particular. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar demasiado, una voz desde arriba interrumpió sus pensamientos. «Ya sabes, Cinderblock, normalmente los malos se escapan de la cárcel», resonó el mordaz comentario de Bebe en el silencioso pasillo de la prisión. «Y se me ocurren 6 buenas razones por las que no quieres entrar», dijo Robin antes de agacharse frente a él. 1. 2. Dijo Star dejándose caer hacia su derecha. 3. Dijo Chico Bestia después de transformarse en tigre y dejarse caer junto a Starfire. 4. Dijo Raven apareciendo al lado izquierdo de Robin. 5. Dijo Ki dejándose caer junto al adolescente de pelo puntiagudo. 6. Dijo Ventus, dejándose caer tras Robin y Cyborg mientras se ajustaba las gafas, formando una vanguardia frente a la criatura tallada en piedra. No importa cómo hagas las cuentas, todo indica que caerás. Entonces, te irás en silencio. ¿O esto se va a poner ruidoso?, preguntó Ki, terminando la frase de Robin. «Raa», rugió Cinderblock al correr hacia ellos. El suelo retumbaba a cada paso, y los titanes se dispersaron al grito de Robin. «Titanes, a por todas». Él y Ki corrieron mientras Star, Rae, Vent y Chico Bestia, que había tomado la forma de un cuervo, volaban hacia su enorme oponente. No se sabía nada de él, salvo que era así desde que los habitantes de Hump tenían memoria. El monstruo apodado Cinderblock había cometido principalmente actos de violencia y caos aleatorios en el pasado, pero nada tan complejo.
Dejando esto de lado, los jóvenes titanes se abalanzaron sobre él como cualquier otro criminal, listos para su primera batalla contra un supervillano, o pelea de jefes, como la había llamado Bent, de camino. Robin fue el primero, lanzando una patada de Kung Fu que hizo girar a Thunderblock, un golpe en el lado izquierdo de su cabeza antes de que Star lo atacara con 2 rayos estelares, concentrados rayos de energía verde neón provenientes de la radiación solar, que impactaron en su espalda. Por un instante, la criatura quedó aturdida por la fuerza del ataque. Ki tomó el control y se abalanzó sobre ella con su puño derecho, solo para recibirlo con la misma fuerza con el izquierdo, siendo forzada a retroceder momentos después. Mientras se abalanzaba sobre Raven, Chico Bestia comenzó a arañar la piel de piedra de Thunderblock con sus garras, pero no tuvo ningún efecto antes de que la maga encapuchada levantara las manos, levantando una losa de concreto del suelo, que Thunderblock atravesó en un placaje justo cuando la chica flotaba hacia arriba. Sin embargo, justo al otro lado de la polvareda, el adolescente castaño apareció de repente y asestó un poderoso golpe de palma con viento en la nariz de la criatura, haciéndola tambalearse ligeramente hacia atrás sin causarle daño real ni duradero. Mientras Rae y Ben volaban, Rob, Ki y Star se abalanzaron sobre Thunderblock, los 2 anteriores fueron derribados antes de que Star lanzara un par de rayos estelares a Thunderblock, solo para que la criatura se tambaleara hacia atrás un poco antes de agarrarla. Siento decepcionarte, pero soy más fuerte de lo que parezco, dijo Star con un brillo verde en los ojos. Su pie derecho asestó una potente patada al pecho de la criatura, lanzándola hacia atrás, aterrizando contra una de las paredes antes de que Bent se lanzara de cabeza. Sus sandalias impactaron la nariz de la criatura una vez más con un pisotón cargado de viento, solo para que se formara un ligero crujido en su nariz. En ese momento, Chico Bestia se desplomó antes de transformarse en un enorme T-Rex de rayas negras, pisoteando hacia Thunderblock, solo para ser derribado por un zurdazo, que lo envió por los aires. Cuando Raven comenzó su cántico, levantó la vista para ver al gigante T-Rex transformarse de nuevo en Chico Bestia. La morena lo interceptó en un vuelo y lo atrapó, levantando el pulgar antes de que terminara su cántico. Varias losas de hormigón se alzaron del suelo y volaron hacia Thunderblock, solo para que la criatura las sacudiera como si fueran de poliestireno. A punto de irse como si los titanes no fueran más que una molestia, Robin se dejó caer de espaldas e intentó rodear el cuello de la criatura con los brazos, pero al no tener cuello, Robin se agarró a las grietas de su cara mientras intentaba zafarse. De haber sido más astuto, probablemente habría saltado hacia atrás contra una pared y habría matado al chico maravilla. Azotar solo me hace apretar más. Se burló Robin mientras la criatura arrancaba una gran viga de la pared, con la intención de usarla como garrote. Al instante siguiente, como en una vieja caricatura de Bugs Bunny, la criatura lanzó la viga por encima de su cabeza para golpear a Robin, solo para que la columna de acero se doblara alrededor de su cráneo de cemento. Vaya idea. ¡Bravo!, dijo Ki, sacando también una viga de la pared y sujetándola como un gran mazo. El choque de las 2 armas hizo que el aire se encendiera. A pesar de ser varias cabezas más alto que Ki, demostró tener la misma fuerza que la criatura mientras seguían chocando. Ben grabó esto con una videocámara que había conseguido para que Slim pudiera hacer una simulación de Thunderblock para más tarde, ya que las imágenes bidimensionales solo guardaban cierta información, y con Ki en el encuadre, también podía obtener una buena toma a escala. Al detenerse, Thunderblock empujó a Ki hacia atrás antes de que, de repente, usara el extremo de cemento de la viga para lanzarlo por los aires, lanzando chispas de su cuerpo mientras rozaba el suelo. A punto de darse la vuelta, la cosa sintió el equivalente a picaduras de mosquitos en su cara, girándose hacia el moreno que había guardado su cámara a favor de lanzarle rayos de aire a la cara, solo para que fueran como piedras contra el costado de un camión blindado. Vamos, grandullón. ¿Por qué no intentas meterte con alguien un sexto de tu tamaño?, preguntó Ben mientras seguía lanzándole las esferas plateadas de energía eólica a la cara. La criatura alzó la viga, pero esta destelló en rojo antes de fundirse en un destello verde. Star se rió entre dientes ante el uso a larga distancia de sus poderes para inutilizar por completo el arma amenazante. Gruñendo, la criatura regresó corriendo a una velocidad algo impresionante considerando su tamaño y masa, ignorando a los titanes y buscando algo más profundo en el edificio principal de la prisión. ¿Quieres darle a este chico el Sonic Boom?, preguntó Robin mientras ayudaba al adolescente de metal a levantarse. Yo tengo el sónico si tú tienes el boom, dijo Ki, transformando su brazo derecho en un cañón, ya que le resultaba más fácil apuntar que el izquierdo. Cabeza de roca.
Gritó mientras él y los demás titanes se precipitaban al túnel. La criatura miró por encima del hombro y vio a Robin y Ki corriendo por las paredes opuestas del túnel antes de correr por el techo, pasando uno junto al otro con la intención de usar un poderoso combo, pero sus tobillos se engancharon y su ataque falló catastróficamente. Al caer al suelo, el cañón sónico de Ki explotó sobre Star y Bebé, aunque la explosión desenfocada no causó daños reales, salvo un mal día de cabello y un zumbido en los oídos. Cuando Robin cayó al suelo, el disco congelador que pretendía usar contra Cinderblock se le escapó de la mano y cayó a los pies de Raven y Bent, quien atrajo a la priora hacia sus brazos y la protegió del impacto, evitando que ambos quedaran cubiertos de hielo. Mientras esto ocurría, Cinderblock seguía derribando el bloque de la prisión, derribando paredes y otorgando a criminales de diversos grados la carta de sal de la cárcel gratis. Viendo su oportunidad de libertad y reacios a esperar sus sentencias, los prisioneros vestidos de naranja corrieron por el pasillo principal hacia la cámara abierta en el centro del ala este para escapar. Justo al mismo tiempo, los demás se recuperaban de la combinación fallida. Bent se sacudió el hielo de la espalda y soltó a Raven, mientras que Chico Bestia y Starfire se sacudieron el zumbido de los oídos. Los culpables del desastre se pusieron de pie mientras los convictos vestidos de naranja corrían por el pasillo. Vengan, déjenme encargarme de esos tipos, dijo Bent haciendo un saludo con dos dedos mientras se sacudía el último trozo de hielo de su cuerpo antes de girarse hacia los prisioneros que escapaban, adoptando una postura lateral con las manos a los lados. Entonó mientras el viento comenzaba a acumularse en sus manos ahuecadas en forma de esfera. Chico Bestia, Cyborg y Robin se quedaron boquiabiertos ante rugió Bent mientras lanzaba los brazos hacia adelante, lanzando una bola concentrada de energía azul que azotó a todos los prisioneros, dejándolos inconscientes de espaldas. Quería usar el ataque de Goku, pero en cambio solo conseguí el Hadouken Ryu, dijo Bent con un puchero, llorando lágrimas de anime. No es que me queje del resultado, pero qué rabia. Yo también estaba muy emocionado, gimió al ver a los prisioneros que había aniquilado. Tío, me conformaría con eso. Dijo Cyborg asombrado. Aunque el movimiento de Bent fuera una imitación barata, seguía siendo genial. Tú, pequeño mocoso, gruñó uno de los prisioneros mientras corría hacia Bent por detrás, solo para Shoryuken. Gritó Bent mientras lo lanzaba por los aires con un uppercut volador a la barbilla, impulsado por el viento, que lo envió volando hacia el techo antes de caer al suelo hecho un ovillo. Tío. Dijo Chico Bestia antes de correr hacia el moreno con estrellas en los ojos. Fue increíble. Unos minutos después, tras despejar el patio exterior, la seguridad de la prisión empezó a encerrar a los presos en sus celdas destruidas, algunos de guardia antes de que pudieran volver a colocar las paredes. Aunque los presos podían intentar escapar, la razón por la que se les permitía volver a entrar en sus celdas destrozadas era porque al director de la prisión le parecía divertido dejar que los guardias dispararan a quien intentara escapar. Solo era divertido hasta que alguien salía herido, y cuando alguien salía herido, era divertidísimo. ¿Fuga? No veo ninguna fuga, dijo Chico Bestia, sacándose los dedos de las orejas. Ninguno de nosotros habría visto uno si Cyborg no hubiera cometido un error, hizo pucheros Robin con los brazos cruzados. Yo no he estropeado nada. Te has metido en mi camino. Replicó Ki. Ibas demasiado adelante y Cinderblock se escapó por eso. ¿Estás diciendo que esto es mi culpa? Preguntó Ki. ¿Quieres que lo repita? Preguntó Rob. Basta de malas palabras, suplicó Star, convertida en la guardiana de la paz oficial de los jóvenes titanes. Con su superfuerza y su casi invulnerabilidad a prácticamente todo, era la persona más adecuada para el trabajo, sobre todo porque tenía la complexión de un camión blindado mezclado con algo realmente elegante y femenino. Sí, si ustedes dos van a pelear, necesitamos tiempo para vender entradas, rió Chico Bestia en tono de broma. Cinderblock escapó. Por mucho que grites no cambiará eso, así que deja de portarte como idiotas y vámonos a casa, dijo Raven, quitándose la capucha, mientras la morena usaba la misma videocámara de antes, pensando en empezar un reality basado en las andanzas de los jóvenes titanes. O eso o chantaje. Nunca hay demasiado chantaje. La morena solo pudo sonreír levemente cuando Rob y Ki resoplaron como dos toros antes de tomar caminos totalmente opuestos. Perdedor. Idiota. ¿Qué dijiste? Preguntaron de repente los dos segundos después, tras escuchar los comentarios del otro, mientras la morena reía entre dientes. Un reality. Les traigo la primera temporada de Vida con los Titanes. Sí, eso funciona.
Eso funciona. ¿Tienes algún problema, hombre de hojalata? Preguntó Robin. ¿Sí? Mide 1,20 m y huele a gel barato para el pelo. Respondió Ki, provocando la ira del chico. Bueno, eres un patán enorme y tus pies huelen a aceite de motor. Eres mandón, eres grosero, no tienes gusto musical. Ni siquiera sé por qué estás en este equipo, gruñó Robin. Ya somos dos. Me doy por vencido. Gritó el adolescente con armadura. Todos guardaron un silencio sepulcral mientras Bent se preguntaba por qué oía un rollo de película girando de fondo. Sin embargo, al darse cuenta de lo que pasaba, rápidamente metió la videocámara en su mochila bandolera antes de correr hacia Kyborg y agarrarle el tobillo como un niño. Ki. Por favor, no te vayas. Te enseñaré el Hadouken otra vez. Shoryuken. Ryuenjin. Dejarte ganar en Marvel vs. Capcom. Preguntó cuando el adolescente desapareció de su vista, pero se estremeció al pensar que probablemente había sacado un tema delicado. No había pasado ni un día desde la demo de Danganronpa y ya lo había fastidiado todo, a pesar de que era principalmente culpa de Robin. Aunque tus esfuerzos son encomiables, ya tomó una decisión. No podemos cambiarla, dijo Raven, poniendo una mano en el hombro del adolescente. Tal vez, eso no significa que tenga que gustarme, resopló el moreno, quitándose un mechón de pelo del ojo con un soplido, poniéndose de pie y siguiendo a los demás. Aún no tenían un medio de transporte propio, así que el grupo voló junto hasta entonces. A la mañana siguiente, Chico Bestia intentó varias veces, durante varios minutos cada una, llamar a Kyborg para que volviera. El tipo no contestaba, y como dijo Bebe en una de sus llamadas, no podía dejar de hacerlo porque tenía el teléfono literalmente integrado en el brazo. A un lado, Starfire preparaba algo grueso y grisáceo. Mientras Ben volaba en círculos alrededor de la torre, intentando ordenar sus pensamientos sobre la marcha de Ki, miró por encima del hombro al pasar por la zona común para intentar averiguar qué estaba preparando. A pesar de todo esto, no tenía ni idea de qué era, incluso después de haberle sacado el folclore tamaraniano, pero sus acciones al final del proceso de mezcla le indicaron que había terminado, casi al mismo tiempo que el intento de Chico Bestia de llamarlo había terminado. Prueba, dijo Star de repente, obligando a Bebe a tomar una cucharada de la mezcla en la boca. El adolescente de piel verde de repente vomitó de todas las maneras posibles. Starfire se rió antes de vomitarlo en la alfombra, pasando sus manos enguantadas por su lengua colgante para quitarse el sabor ofensivo. ¿Qué es eso? ¿Crema para uñas de los pies? Preguntó Chico Bestia con lágrimas en los ojos mientras se frotaba la garganta. Pudín de tristeza. Es lo que come la gente de mi planeta cuando pasa algo malo, dijo tomando una cucharada. Star era conocida por digerir cosas que los hombres sin el estómago de hierro de Ki no podían, pero si Ben hubiera estado allí, volando por la parte trasera de la torre, se habría quedado atónito al ver a la alienígena encogerse y retorcerse horriblemente antes de tragarse el pudín de tristeza, completamente alucinada, pero aguantando antes de tragar la porquería y sacudiendo la cabeza para quitarse el sabor de la cabeza. Pruébalo. El sabor desagradable te aliviará la mente atormentada, le dijo entonces a Raven, quien en ese momento tecleaba en las consolas de pared del lado izquierdo de la habitación. Nunca me preocupo. La gente va y viene. No tiene sentido estar molesta por Kyborg, declaró, y su cabello giró repentinamente en el sentido de las agujas del reloj como el aura de un espiritón antes de que todas las pantallas a su izquierda se quebraran. Su cabello volvió a la normalidad en ese mismo instante. ¿Qué? Preguntó con calma, aparentemente indiferente a su pérdida de control, sin siquiera notarlo. Al mismo tiempo, Robin observaba la ciudad, el sector sur de Hump, el puente y el otro extremo del sector norte, mientras pensaba en todo lo que estaba sucediendo. Lo más importante era su discusión con Ki, y cómo había presionado al adolescente para que abandonara el equipo. Toma, Robin. Debes necesitar esto más que nada, ya que, bueno... La voz de Star se fue apagando mientras volaba hacia él con un tazón de pudín de tristeza en sus manos. Estoy bien, suspiró Robin mientras se alejaba. ¿Quién sabe? Quizás estemos mejor sin él. Después de que Robin se marchara, Star miró por la ventana y vio a Bent volando alrededor de la torre sin entusiasmo, apenas manteniendo la altitud, mientras que su vuelo era bastante agitado. Abriendo la ventana, salió volando y le dio una palmadita en el hombro a su compañero de vuelo, desviando su atención de su abatimiento. Toma, amigo Ventus. Seguro que también necesitas esto, dijo, ofreciéndole la bazofia de color grisáceo. Ah, claro. ¿Qué es? Preguntó tomando una cucharada, sin pensar con claridad en ese momento. El horrible sabor se notaba en la cara que ponía.
En mi planeta, lo llamamos el pudín de la tristeza, explicó Starfire y continuó explicando, incluso mientras Ben vomitaba detrás de ella tratando de obligarlo a bajar, solo para que sus ojos giraran en su cráneo antes de caer del cielo con la lengua colgando de su boca como un pájaro que acaba de morir en pleno vuelo de un ataque al corazón o un aneurisma. Durante el resto del día, Ben superando su casi muerte por el pudín del infierno, el grupo intentó acostumbrarse a la ausencia de Ki. Sin embargo, quien sufrió la peor parte fue Robin, recordándole constantemente al adolescente al que una vez llamó amigo y cómo lo había dejado de lado por un pequeño error. Sabía que si lo hubieran expulsado cada vez que cometía un error bajo la tutela del Caballero Oscuro, habría colgado la capa hacía mucho tiempo. Tras visitar la habitación del adolescente más grande y ver una foto de ambos, donde su mano derecha estaba sobre la cabeza y la otra hacía el signo de la paz, el adolescente de pelo puntiagudo bajó la cabeza, disculpándose. Sin embargo, pronto salió de su abatimiento cuando la alarma de la torre se activó de repente. Corriendo hacia el centro de mando, vio una pantalla holográfica al frente de la habitación, que mostraba una vista topográfica del distrito industrial de la ciudad entre los sectores oeste y sur. ¿Cinderblock ataca de nuevo?, preguntó Robin. Ojalá, respondió Chico Bestia, sin tener realmente idea de lo que vio en la transmisión de seguridad de la planta química. Al llegar a dicha fábrica minutos después, los recibieron los fuertes silbidos, gruñidos y chirridos de la maquinaria pesada, con toda una gama de productos químicos que se mezclaban para crear quién sabe qué. Los productos tenían diversos tonos de verde y amarillo, pero no hacía falta ser un genio para saber que no eran buenos para la piel. Sin embargo, la imagen que los recibió fue una de las más repugnantes. Sentada al final de una línea de montaje, una enorme criatura humanoide de color borgoña, hecha de una sustancia viscosa, estaba sentada al final de la línea, bebiendo barriles enteros de productos químicos, creciendo con cada disparo. La criatura había medido entre 3 y 4,5 metros de altura, pero ahora medía cerca de 6, rozando los 7,5. Sin embargo, antes de que pudiera beber otro disparo, Starfire lanzó un rayo estelar al tambor de productos químicos, acercándolo a su cara como un telescopio improvisado mientras buscaba al que interrumpía su comida, demostrando su capacidad para realizar actos de pensamiento coherente. Después de unos segundos, sus ojos se posaron en la imagen de 5 adolescentes parados en el mismo agujero que habían usado para entrar en la planta química. Eso no te puede hacer ningún bien, dijo Robin desde el agujero en la pared. Arrojando el tambor reventado por encima del hombro, la cosa eructó antes de lanzar pedazos de sí misma por el pecho, un lodo color borgoña que voló por los aires, haciendo que todos se dispersaran antes de ser alcanzados. Star. Que se lo lleve. Gritó el chico maravilla a su compañero tras esquivar algunas salpicaduras de lo que fuera aquello. ¿Jadeo le dejé tener demasiado? Jadeó después de que su rayo estelar había dejado un agujero de 1 metro de ancho en su cavidad torácica. Ben tomó nota de que lo que fuera que estuviera hecho, era extremadamente maleable. No estoy pensando lo suficiente, notó Chico Bestia mientras la cosa inhalaba profundamente, el agujero en su pecho se llenó antes de lanzar un puñetazo de izquierda, su brazo se estiró hacia Starfire solo para que Raven sacara a la chica del camino. Quizás solo necesite relajarse, dijo Robin, sacando un disco azul similar al anterior de su cinturón y lo lanzó, impactando el brazo de la criatura y convirtiendo casi al instante toda el agua que le llegaba al hombro en hielo. Gruñendo, la criatura solo pudo soltar una enfermiza combinación de gorgoteo y grito al estrellar la extremidad congelada contra una tubería, haciéndola añicos. Robin y Chico Bestia huyeron. Starfire azotó el suelo a su alrededor con Starbolts intentando contenerlo. Chico Bestia se abalanzó sobre él y le asestó una serie de patadas desde su forma de pterosaur al brazo restante, todas bloqueadas antes de lanzar el resto de su brazo izquierdo hacia adelante, lanzando un torrente de baba contra los 2 voladores, quienes rápidamente esquivaron el ataque. Star comenzó a lanzar los zarcillos de lodo con resultados explosivos. Chico Bestia esquivó mientras Raven flotaba en el aire y cantaba. Azarat, Metrión, Cintos. 8 barriles sellados de productos químicos se elevaron por los aires con un aura negra antes de dar una vuelta, volando como balas de plomo antes de impactar con fuerza en el pecho de la criatura, solo para que ésta los lanzara de vuelta hacia ella. La morena alzó los brazos hacia adelante, creando un escudo antiviento que dispersó los barriles. En ese momento, Robin entró volando y pateó a la criatura con la pierna izquierda, luego con la derecha, ambas atascadas antes de que él, sin pensarlo 2 veces, le diera un puñetazo, solo para que éste también se atascara. RRR.
RRR. Ah. Suéltame, grano gigante. Ordenó el chico maravilla desde su posición en la cavidad torácica de la criatura, mientras la bestia lo miraba fijamente. La criatura dejó escapar un chillido ronco antes de liberar una cascada de lodo borgoña del pecho, lanzando al chico maravilla describiendo un arco parabólico antes de acabar también con chico bestia. Robin. Gritó Star mientras corría a su lado. No te preocupes. Estoy bien. Más o menos, dijo mientras el lodo se desprendía de su cabello, escupiendo un poco con evidente disgusto. Y yo que pensaba que el pudín de Star sabía mal, vomitó chico bestia escupiendo un poco. Muy bien, mancha de grasa gigante. A ver qué te parece esto. Gritó Ben mientras volaba hacia Plasmus antes de detenerse justo en su pecho. Shinsho. Gritó mientras le asestaba un puñetazo potente al pecho con el puño derecho, haciéndolo tambalearse. Ryu. Dijo mientras le asestaba un uppercut potente a la barbilla, que le abrió los ojos de par en par. Ken. Dijo tras el Shinshoryu-ken de Ryu, que giró el hombro, haciendo que la cabeza del monstruo se echara hacia atrás, pero se recuperó enseguida. Vamos. Ese era un hipermovimiento de nivel 3 y todo. Gruñó, alejándose de su alcance inmediato. ¿Has estado jugando demasiados videojuegos?, comentó Raven con tristeza, pensando que tenía que hacerlo para vencer a Kyborg, de quien ella simplemente pensaba que jugaba muchos videojuegos. Pero ahí es donde saco mis mejores movimientos, se quejó Ben mientras la criatura se acercaba. Es difícil ser original cuando todos los movimientos geniales ya están hechos, hizo un puchero con los brazos cruzados. Ante su expresión infantil, Raven solo pudo sonreír, pero cuando una máquina detrás de ella explotó, rápidamente aplastó esa emoción. Unos segundos después, sin embargo, la criatura lanzó un chorro de sí misma contra Bent, que lo hizo rodar por el suelo hasta detenerse. Tío, menos mal que mantuve la boca cerrada, dijo, quitándose toda la porquería del pelo y de las gafas, que también se alegró de llevar puestas. Unos minutos después del comienzo de la pelea. Guay. Me siento como la parte inferior de un escarabajo zorniano, dijo Star mientras ella y Raven eran lanzadas por los aires por la criatura viscosa. Cuéntamelo, se quejó Raven. Amigo. No estoy en el menú. ¡Guau! Gritó chico bestia mientras la criatura lo perseguía. El gancho de Robin se enredó en sus piernas y, de alguna manera, no lo atravesó mientras él comenzaba a envolver su cuerpo. Quizás la mejor manera de derribarte sea atándote. Gruñó Robin mientras chico bestia se transformaba en un rinoceronte. Ventus cabalgaba sobre su lomo y preparaba una ráfaga de viento cargada en sus manos antes de que el cambiante impactara, derribándolo de espaldas casi al mismo tiempo que Ben disparaba su carga. Starfire y Raven usaron sus respectivos poderes para doblar parte del equipo pesado sobre su cuerpo y clavarlo al suelo. Lo logramos. Gritó Star. Buen equipo de trabajo, comentó Robin. Sí, no pensé que lo lograríamos sin, fue lo más lejos que llegó Bebe antes de que Rae le diera un codazo y Ben le diera un golpe en la cabeza. Terminamos justo a tiempo. ¿Han visto a Thunderblock en el centro?, dijo Robin tras recibir una actualización. Vamos. Dijo, guiando a los demás hacia afuera, seguidos por Bebe y Bent. Un extraño gorgoteo los hizo girar. El cuerpo de la criatura se desplomó lentamente sobre sí mismo antes de dividirse repentinamente en 5 estructuras. Una era su cabeza con 4 patas insectoides que la sostenían. Otra era un escarabajo de 4 patas con fauces en forma de pinza. Otra era un monstruo bulboso parecido a un pulpo sin rostro. La cuarta era una criatura de 6 patas con fauces sin rasgos distintivos, parecida a un Pac-Man mutado. Y la quinta parecía una serpiente sin rasgos distintivos. Chicos, no creo que hayamos terminado, comentó Ben mientras los 5 constructos se acercaban a toda prisa, emitiendo gorgoteos al golpear el suelo con sus piececitos. Corrieron a la habitación contigua y cerraron la puerta de golpe. Rob y Rae tomaron la puerta izquierda, mientras que Bebe, Bent y Star mantuvieron cerrada la derecha. Los seres golpeaban la puerta sin parar, y los 5 adolescentes apenas la mantenían cerrada mientras intentaban reagruparse. 5 contra 5. Supongo que es bueno que Bent esté aquí, ¿no? Chico bestia rió entre dientes, aunque con cierta preocupación, mientras intentaba cerrar la puerta. Al mismo tiempo, Bent se preguntaba por qué no se había transformado en algo más pesado y la había mantenido cerrada, ya que era más bajo que Robin, pero supuso que el cambiante no quería que un conductor de atrás le diera un sermón sobre cómo usar sus poderes. Ah. Son los monstruos con tentáculos violadores, con sus tentáculos violadores.
Gritó Ben mientras un par de tentáculos se colaban por la puerta, que se había abierto una rendija. ¿Qué monstruos? Preguntó Raven con incredulidad, preocupada por el tono que usaba el moreno, pues si bien probablemente estaba un poco chiflado, incluso más que Chico Bestia, que no paraba de hablar de tofu a la hora de comer, seguía siendo muy perspicaz respecto al mundo que lo rodeaba. Incluso cuando no lo demostraba. Créeme, el título lo dice todo, dijo Bent intentando mantener la puerta cerrada. Guía. Me tocó. Gritó cuando le rozó el hombro, lo que le hizo alejarse de un salto, darse la vuelta y disparar una descarga aérea a quemarropa contra la puerta, esparciendo trozos del tentáculo de la criatura contra la puerta antes de que empezaran a deslizarse por la rendija. Vale, eso es demasiado espeluznante, se estremeció antes de que la puerta se abriera aún más, revelando el rostro de la criatura antes de que Robin gritara. Titanes, sepárense. Los jóvenes titanes se dispersaron por la fábrica, cada construcción de estiércol eligiendo a un adolescente para perseguir mientras corrían a diferentes partes de la fábrica. Star había despegado en una dirección con la criatura con forma de serpiente siguiéndola, lanzándole rayos estelares, pero la criatura los esquivó y se contrajo a su alrededor. Chico Bestia, ahora transformado en guepardo, corría mientras la criatura de 6 patas, con forma de escarabajo, gorgoteaba tras él. Sus robustas patas, de alguna manera, seguían el ritmo del animal terrestre más rápido registrado. Sin embargo, al instante siguiente, le lanzó una larga lengua a Chico Bestia, rodeándolo por la cintura y atrayéndolo hacia sí antes de que éste se transformara en gorila y se liberara, listo para luchar, pero la criatura lo derribó al suelo y arruinó la preparación. Casi al mismo tiempo, el monstruo de tentáculos violadores con los tentáculos violadores, como Ventus había tenido la amabilidad de llamarlo, se escabulló por el suelo detrás de Raven. Concentrándose intensamente en el mundo que la rodeaba, la maga desenroscó rápidamente los tornillos que sujetaban el equipo a sus soportes. Piezas aparentemente aleatorias cayeron al pasillo e intentaron aplastar a la criatura, pero ésta las esquivó instintivamente. Un diminuto ojo verde era lo único que indicaba su capacidad de visión. Sin embargo, gracias a su confianza, la criatura logró esquivarla y capturarla, dejando a Robin solo para enfrentarse al artefacto de 4 patas mientras corría por un pasillo hacia el almacén de productos químicos, donde se guardaban los enormes tanques de sustancias químicas volátiles. En ese momento, solo Ventus parecía manejar con cierta eficiencia la construcción con forma de cabeza que lo perseguía, e incluso entonces, pudo deberse a que probablemente era el más lento de todos, o simplemente a que estaba jugando con él. Agarró un tubo desechado en pleno vuelo y lo blandió toscamente como una espada. Empezó a acumular una enorme cantidad de energía eólica mientras relanzaba proyectiles de aire con la mano libre para evitar que se enderezara por completo. Unos minutos después, tras formar una capa de energía plateada de unos centímetros de grosor a su alrededor, se impulsó rápidamente y lo superó, quedando detrás. Entonces giró en el aire y lanzó una enorme onda de aire supersónica desde su sable improvisado con un potente grito de Itour Youdan, Genmurei. Partiéndolo por la mitad y haciendo que sus mitades cayeran al suelo, para luego recomponerse un instante después. «Ay, tío, ¿por qué no pudo funcionar?», se preguntó preocupado mientras los otros 4 constructos se reagrupaban alrededor del supuesto líder, los 5 mirándolo fijamente, mientras que los demás no aparecían por ningún lado. «Espero que Robin lo esté pasando mejor que yo», se dijo mientras retrocedía, y luego miró por encima del hombro al oír unos fuertes pasos desde el pasillo. Preparándose para otro constructo, su cuerpo se relajó al ver que Robin y Kyborg habían vuelto juntos, algo que agradeció, se tomó el tiempo de darse cuenta de que el constructo con aspecto de escarabajo no lo seguía, lo que significaba que estaba muerto o contenido. El primero preparaba su disco congelador, mientras el segundo preparaba su cañón sónico. «Jóvenes titanes en acción», gritaron los dos mientras Robin lanzaba su disco hacia adelante, con Ki atacándolo por detrás. Las propiedades congelantes del disco se propagaron por las ondas de aire comprimido y prácticamente vaporizaron las criaturas viscosas. Ben cayó de culo mientras una columna de humo se elevaba del ataque. Cuando se disipó, agradeció que los demás solo hubieran estado confinados dentro de los cuerpos de las criaturas viscosas, en lugar de descomponerse y convertirse en nutrientes, como sería lo habitual en una película de ciencia ficción. Sin embargo, lo que llamó su atención fue la figura humana tumbada donde solía estar la construcción con forma de cabeza. Un adolescente flacucho y atrofiado con un traje de baño negro roncando como si pudiera dormir durante un huracán, lo cual, en cierto modo, hacía.
Dadas las circunstancias, lo más probable era que él fuera el origen de la criatura viscosa, y no un trabajador de la planta, ya que casi todo estaba automatizado. Bueno, debo admitir que nunca había visto eso en un videojuego, comentó Bent, un poco sin aliento por el esfuerzo de realizar ese último movimiento. Me alegra tenerte de vuelta, Ki. Es bueno estar de vuelta, hombrecito, asintió. Soy más alto que la mitad del equipo, resopló. Sin ánimo de ofender, le dijo a Raven, quien se encogió de hombros con indiferencia mientras Rob y Bebé se enfurruñaban al ser llamados indirectamente bajos. Unos minutos después, la división especial de los escuadrones científicos y policiales de Hun llegó a la planta química. Aplicó un disolvente para disolver la mayor parte del cuerpo de Plasmus de la ropa del equipo, mientras recogía muestras para futuros estudios, con la esperanza de encontrar algún día una cura para el adolescente atrofiado, que solo podía permanecer humano mientras dormía. Tras ser transportados en un nuevo cilindro de vidrio insonorizado con carcasas metálicas, Robin y Ki se quedaron a un lado, sin decir nada, antes de que el más bajo de los dos hablara. Mira, lo siento por... Sí. Entonces, ¿estamos bien? Preguntó Robin, esperando una respuesta. Frosty, respondió Ki mientras los dos chocaban los nudillos. Se reconciliaron. Glorioso. Exclamó Starfire con alegría. Quiero iniciar un abrazo grupal, dijo entrelazando los dedos. Pasa, suspiró Raven, provocando que la chica de piel naranja se desinflara un poco. Sí, se siente un calorcito por todos lados. Pero aún tenemos que detener a Cinderblock, recordó el adolescente verde. No, no lo haremos, respondió Ki, confundiendo a los demás. Pensé en traer un regalo, por si seguían enojados, dijo, señalando por encima del hombro. Cinderblock era levantado por una grúa y atado por lo que parecía su propio cañón láser, aparentemente construido especialmente para el gigante. Mientras gruñía contra sus ataduras, Bent se preguntó por qué lo habían traído allí si lo habían visto en el centro, pero rápidamente lo descartó, considerándolo una de esas cosas que no necesitaba cuestionar. Gracias. Pero todavía hay algo que me preocupa, dijo Robin, haciendo palidecer a los demás, pensando que iba a empezar otra pelea. Entrar en la cárcel y usar Plasmus para distraernos. El plan parece demasiado astuto para Cinderblock. He estado pensando lo mismo, respondió Ki, mientras Star y Bebe suspiraban ahora que el peligro inmediato se había evitado. Alguien debe haber estado moviendo los hilos, ¿pero quién? Se preguntó Rob con la mano en la barbilla. Bueno, sean quienes sean, no son rival para los jóvenes titanes, respondió Ki mientras levantaba la mano. ¿Escucho eso?, dijo Robin devolviendo el choque de 5, Bent se hizo a un lado con su propia gorra de pensar puesta, pero pronto se encogió de hombros antes de reunirse con el grupo. Vamos, chicos. Ya basta de pesimismo. Volvamos a la torre a ver si Star puede preparar un pudín de la felicidad para celebrar, sugirió Bent. Aunque un abrazo grupal con la exótica Starfire y la curvilínea Raven incluida sonaba tentador, la superfuerza del prior y el temperamento de esta última le amargarían el día si alguna de las dos rompía algo. Daban igual sus razones o poderes. Suspiró. ¡Qué idea tan maravillosa!, gritó Star con alegría. Ven. Preparémonos para celebrar el regreso de nuestro amigo Kyborg. Gritó mientras agarraba al adolescente del brazo y salía corriendo, dejando a los otros 4 confundidos por cómo la grave situación acababa de ser cortada por la mitad como un cuchillo en la mantequilla. Al mismo tiempo, a kilómetros de distancia de Hump, en una habitación oscura con sol o algún foco ocasional para iluminar la oscuridad, un hombre oculto en las sombras golpeó su escritorio con el puño, la taza de té y el platillo debajo se rompieron por la fuerza sin siquiera ser golpeados, el hombre en la sombra claramente enojado por los desarrollos en sus planes. Su atuendo consistía en un mono gris con una camisa negra de manga corta encima, guantes negros, mallas y botas sobre el mono gris que vestía sobre un cuerpo bien musculoso. Alrededor de su cuello y en sus hombros, antebrazos y espinillas llevaba una armadura gris, una hombrera similar alrededor de su cintura. Sin embargo, lo que era más intimidante sobre él era que su máscara, negra por el lado derecho y naranja por el izquierdo, solo tenía un ojo, con 4 listones donde estaría su boca. Después del repentino ataque de ira, un mayordomo anciano, de pelo gris y calvo, con traje blanco, corbata y guantes, camisa negra y pañuelo de bolsillo, aparentemente acostumbrado a los ataques de furia de su amo, simplemente tiró los pedazos de porcelana a un recogedor y se alejó, dejando a su amo a su suerte. La próxima vez mis planes saldrán adelante, dijo el hombre del traje bicolor con el ojo entrecerrado. Su mayordomo le cambió la copa, como si supiera que su amo necesitaría una nueva.
Y los titanes pagarán, dijo mientras entrecerraba su único ojo visible. Aproximadamente una hora después, de vuelta en la torre, tras haber comido un par de tazones de pudín de la felicidad de estar, que solía reservarse para las celebraciones en Tamarán, el grupo se separó para dedicarse a sus asuntos. Starfire intentaba que Raven se abriera y hablara de cosas que las chicas comentaban, chico bestia enfrentándose a chicos en internet en Brawl como Pikachu, mientras que Ki y Robin se dedicaron a fregar los platos. Oye Ki, ¿viste a Bent?, preguntó Robin. No, la verdad es que no, respondió el adolescente. Parecía tener algo en mente, pero con ese tipo es difícil saberlo. Cuéntamelo. Todavía estoy intentando hacerle un perfil psicológico al tipo, dijo Robin mientras limpiaba uno de los cuencos antes de dejarlo en remojo en el fregadero. Al mismo tiempo, 4 pisos más abajo, Bent se encontraba en medio de la RD, frente a quien más que a Cinderblock. Ahora, la mayoría estaría preocupada, o incluso preguntándose, cómo el coloso de piedra había entrado en la torre. Sin embargo, desde una perspectiva logística, la sala de peligro estaba diseñada para ayudar a Bent con justo lo que necesitaba. Practicar para futuras peleas recreando circunstancias al máximo de la tecnología actual. Ja. 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 Gritó el moreno mientras lanzaba 3 proyectiles de aire del tamaño de una pelota de béisbol a la cara de Cinderblock. Se levantó un poco de polvo, pero no se vio ningún daño real, igual que en su pelea anterior. Ra. Gritó mientras lanzaba una fuerte ráfaga de viento a la cabeza de la criatura. Se inclinó ligeramente hacia atrás, pero la simulación se enderezó, demostrando que, incluso si lo cogía por sorpresa, ni siquiera su viento más fuerte podría derribarlo. Es cierto que las condiciones atmosféricas de la RD no podían extraer el máximo poder meteorológico de su aeroquinesis, aunque eso era irrelevante por el momento. Cargando un proyectil de aire del tamaño de una toronja, y luego uno del tamaño de una bola de boliche tras lanzar el primero, entrecerró los ojos y el sudor le corría por la frente al ver que, a pesar de todo su esfuerzo, no estaba haciendo mella en la gruesa piel de Cinderblock. Cargando otra descarga de aire del tamaño de una bola de bolos antes de comprimirla al máximo, ahora del tamaño de una pelota de béisbol, la lanzó directamente a la cara de Cinderblock. El humo se disipó solo para revelar que se había desprendido un pequeño fragmento de piedra, y aún así, solo de la comisura de su nariz. Tío, sigo sin estar más cerca de vencer a Cinderblock que hace una hora, resopló Ben mientras se dejaba caer de espaldas, jadeando levemente por el esfuerzo necesario para todos sus movimientos aerocinéticos. Contrariamente a la creencia popular, las personas con poderes sobre la manipulación elemental no directamente ligados al estado de sus cuerpos podían cansarse si usaban demasiado sus poderes, incluso si dicho elemento era muy abundante a su alrededor. Por eso la mayoría debía mantener la calma y no esforzarse demasiado, para no arriesgarse a quemar demasiado. Energía espiritual sería la mejor palabra, supuso. Si entonces le preguntaran, la mejor manera de describirlo sería como un indicador de PM o TP reduciéndose lentamente con cada tecnología. Se llenaba lentamente por sí solo, más rápido si dormía o se relajaba, pero si se desgastaba lo suficiente, se quedaba sin energía. Irónicamente, la reacción de su cuerpo al usar demasiada energía en sus técnicas era quedarse sin aliento. Quizás deberías descansar. Entrenarte hasta el cansancio no te servirá de nada, dijo el avatar del Dr. Slim al materializarse junto a Bent. Tras entrar en la RD tras un par de porciones de pudín de la felicidad, comentó que una sala de conversación era un poco inquietante y le preguntó a la IA si había alguna forma de hablar con él desde una especie de avatar. Al menos, tendría una cara que le respondería, en lugar de hablar a cualquier hora y sentirse como si estuviera dentro de la IA, o tal vez en una casa embrujada. Tras algunos ajustes, finalmente crearon una especie de avatar, inspirado en un británico holográfico con tintes azules, con chándal gris y la palabra coach impresa en la parte delantera, un silbato al cuello, bata sobre los hombros, sandalias y gafas de montura metálica. Su cabello estaba peinado hacia atrás sobre un rostro sencillo y sin rasgos distintivos, y solo por diversión, Ben le pidió a la IA que le pusiera un bigote de manillar en el labio superior como el de Alexander Louis Armstrong. Sin la necesidad humana de conformidad que de otro modo haría que el Dr. Slim se resistiera a adoptar una apariencia tan extraña, la IA se lo tomó con calma. Después de todo, su trabajo era adaptarse a las necesidades individuales del usuario para facilitar su uso, y el uso de un avatar podría ser la clave para que su tecnología de IA perfecta se desarrollara aún más. Quizás incluso se expandiera. No jadeo todavía jadeo.
Ben se esforzó al ponerse de pie, agarrando el boquén de madera que había tomado prestado del gimnasio, probablemente de Robin, mientras acumulaba energía aerocinética alrededor de la hoja. Saltó al ver que ya no podía moldearse dentro de la armadura de apenas una pulgada de grosor. «Itour Youdan, Gen Murray», gritó Bent, blandiendo la espada prestada en un poderoso pivote. La onda de aire supersónica recorrió el aire antes de impactar contra el bloque de cemento simulado, levantando una nube de polvo. Sin embargo, al disiparse, se reveló que la imitación del hipermovimiento de nivel 3 no había dejado ni un rasguño. ¿Qué demonios? Le partí la cara a Plasmus por la mitad con esa técnica, y no consigo nada, gritó indignado. Creo que el problema radica tanto en tu técnica como en tu objetivo, dijo el avatar de Slim, de pie junto a la morena. La imitación del doble separador de una espada. Phantom Zero solo pudo hacer lo que afirmaste que le hizo a Plasmus porque su cuerpo está hecho de una sustancia maleable similar al plasma, capaz de absorber fuerzas externas y anular el daño permitiéndoles atravesarlo o rodearlo. G. Supongo que era demasiado esperar que algo que funcionó con esa mancha de grasa funcionara con todos, bromeó el moreno, pero luego recordó que debajo de toda esa baba y mugre, Plasmus era tan humano como los demás, solo que cargaba con algo que no podía controlar. Eso me suena extrañamente familiar, pensó, recordando a un adolescente rubio antes de quitárselo de la cabeza. ¿Cuál es la integridad estructural actual de Cinderblock desde que empecé a destrozarlo? Preguntó. Dada la proporción actual de tamaño y masa de Cinderblock, fue bastante fácil calcular la densidad de su cuerpo, y el vídeo anterior le dio un toque de realismo. La integridad actual no ha cambiado del 97,5% al que la has podido reducir, declaró Slim, señalando que la simulación no tenía ni un rasguño, salvo el único en la cara. Si hubiera sido el Cinderblock real, la morena seguramente ya habría provocado su ira. Entonces, en una pelea directa, Cinderblock me patearía el trasero, resopló Bent, dejándose caer al suelo y dejando que la espada de madera le cayera al costado. La cuchilla de aire que usó en las esposas de Star cuando se conocieron podría haber causado algún daño, pero dudaba que tuviera la potencia de corte necesaria para causar un daño duradero. El tiempo de carga necesario para preparar la cuchilla en relación con lo que cortaba, así como la concentración requerida para que siguiera funcionando, hacían que esa técnica específica fuera poco práctica para el combate. Tuvo que quedarse completamente quieto y cargar durante un minuto entero para cortar medio centímetro de metal. Probablemente necesitaría una hora de carga para causar daño real al coloso de piedra, y dudaba que Cinderblock fuera tan flexible. Sin duda. ¿Desea continuar?, preguntó Slim. No. Ya estoy demasiado cansado de Plasmus, resopló Ben mientras se levantaba, llevándose la espada consigo mientras la configuración de fábrica y la simulación desaparecían. Suspirando decepcionado, recogió la espada de madera antes de llegar al ascensor, que se abrió y reveló a Robin y a Cyborg con los brazos cruzados. Hola, chicos, ¿cuánto tiempo lleváis mirando?, preguntó nervioso. Bastante, respondió Robin, tras observar el intercambio desde la sala de control y fijarse en el holograma con el que Bent hablaba. En ese momento, la morena parecía un niño pillado con las manos en la masa, y en otras circunstancias, la mirada que Robin, más bajo, le dedicaba a la morena, que le había sacado una cabeza, habría sido bastante graciosa si el ambiente no fuera tan serio. Mira, entiendo lo que intentas hacer, pero todos tenemos tipos con los que podemos y con los que no podemos pelear, dijo Ki, dándole una palmada en el hombro al adolescente. Formamos un equipo por una razón, Bent. Para que, si alguno de nosotros se topaba con un enemigo al que no pudiéramos vencer solo, tuviéramos a alguien que nos cuidara las espaldas y nos ayudara, dijo Robin mientras el ascensor regresaba a la zona común. Pensé que habíamos formado esta pequeña y alegre banda nuestra para ayudar a Star a sacarse esos monos peces alienígenas de encima, respondió el moreno con el extraño sentido del humor por el que se había hecho conocido en los meses que llevaban de conocerse. No me refería a eso, refunfuñó Robin. Vale, claro que aún no puedes enfrentarte a Cinderblock, pero es solo porque la roca sólida es resistente y el aire, no. Seguro que algún día se te ocurre una forma de luchar contra él, pero por ahora concéntrate en los que sí puedes, dijo intentando animarlo. Era evidente que no poder ayudar a los demás en la fábrica le estaba carcomiendo el pelo al moreno, juego de palabras sin intención. Incluso con lo loco que parecía, Robin podía decir eso de él. Sí, quizás, suspiró Ben mientras se apoyaba en el ascensor, secándose un poco de sudor de la frente.
Supongo que hasta ahora mis técnicas de viento eran todo lo que necesitaba, y seguía pensando que lo eran. Ahora, sin embargo, veo que las amenazas solo van a seguir creciendo, y si no quiero que todos a mi alrededor salgan lastimados, tengo que seguir fortaleciéndome. Amigo, esto no es un anime. Como mucho, nos enfrentaremos a uno o dos supervillanos. Nada que se parezca a un dios, dijo Ki, alborotándole el pelo al adolescente, sin saber lo equivocado que estaba. Además, estamos aquí para defender nuestro pueblo de lo que se nos cruce. Tenemos a la Liga de la Justicia arriba vigilando cualquier cosa extraña, y estoy seguro de que si apareciera algo fuera de nuestro alcance, sin ánimo de ofender, enviarían un escuadrón a ayudarnos. Sí, así que no te castigues por no poder vencer a Cinderblock, dijo Robin intentando animar al adolescente. Eres rápido y no te quedas pegado al suelo como algunos de nosotros. Ya verás, dijo, dándole una palmadita en la espalda al adolescente, quien le devolvió la sonrisa. Sí, supongo que tienes razón, dijo un poco aliviado. Pensándolo bien, tú y yo estamos en el mismo barco. Tú tampoco puedes vencer a Cinderblock tú solo todavía. En mi opinión, todos los demás podrían, dijo pensando en cómo Ki, Star, Rae e incluso Chico Bestia podrían derrotar al enorme monstruo a su manera. No le des demasiadas vueltas. Se necesita más que fuerza bruta para enfrentarse a tipos así, recordó Robin con un bufido, decidiendo guardar sus historias de Batman contra Bane para más tarde. Vamos. Llegas justo a tiempo para ayudarnos aquí y a mí a fregar los platos, dijo, guiando a los demás hacia la zona común. Rimaste, se rió Bent, habiendo superado sus limitaciones actuales.